Pues nada, lo mismo. No sé si habrá algún asistente nuevo que no haya venido a la clase previa, pero para el que no haya asistido a la clase previa porque tan solo se está matriculado aquí en la asignatura de Historia de Filosofía Antigua 2, cuyo subtítulo es Notas a Platón. Repito la cantinela de que mi nombre es Ernesto Castro, es el profesor de esta asignatura, cuyo temario va a consistir en un comentario, una lectura atenta de los diálogos platónicos. O sea, se da la casualidad de que Platón tiene aproximadamente unos 30 diálogos y hay también unos 30 días de clases, de tal forma que, aunque hagamos un poco, lo forcemos un poco, vamos a intentar leer un diálogo cada día, dedicando las dos primeras sesiones a una exposición del objeto de estudio, que Platón, y una exposición del método con el que vamos a estudiarlo, el método de la lectura atenta. El lema que acompaña esta asignatura es ese famoso apotegma de Alfred North Whitehead: la caracterización más segura de la tradición filosófica europea es que consiste en una serie de notas a pie de página de Platón. Si en la clase de filosofía medieval íbamos a ver cómo toda la tradición desemboca en Suárez, aquí vamos a ver cómo toda la tradición parte de Platón. Lo que vamos a explicar hoy, como su propio título indica, es de qué Platón estamos hablando. Por cierto, tenéis ahí guías docentes de medieval para los que no pudisteis obtenerlos o conseguirlos en la clase previa. Como pasaba en la anterior asignatura, hay una bibliografía primaria y una bibliografía secundaria. En la bibliografía primaria he puesto de nuevo la obra que vamos a comentar, los diálogos de Platón, en la edición de Gredos. De hecho, el orden de lectura de los textos va a ser el orden de lectura en el que han sido publicados en Gredos, a pesar de que hay muchos debates acerca de la datación de los diversos diálogos y su ordenación. De nuevo, a título de recomendación, si ustedes quieren saber cuál ha sido mi posición o qué he escrito yo acerca de Platón, podrían ustedes consultar mi tesis doctoral, recién publicada, páginas 252-260, son apenas 8 páginas, en las que a mi juicio digo simplemente cosas muy obvias acerca de Platón, como que, por ejemplo, Platón no es un dualista, Platón no sí cree que exista un mundo de ideas con independencia del mundo de las cosas o cuerpos. Esto es una tesis, vamos a llamarla así, casi tautológica o ordinaria, vulgar dentro de los estudios platónicos, pero que quizás a alguien le llega a sorprender, dada la imagen que hay de Platón de puertas de la academia para afuera. Y de nuevo, igual que la isla de las tentaciones llega hasta aquí, la academia tiene sus puertas muy, muy, muy adentro. La bibliografía secundaria en este caso no es tan exhaustiva como en el caso de Suárez. Yo les prometo que en el caso de Suárez, si ustedes encuentran un libro que tenga interés, aparte de los que yo les he recomendado, le doy la mitad de mi salario, que aproximadamente son 50 euros. Por lo demás, el caso de Platón era más difícil, evidentemente, porque sobre Platón se ha escrito ad infinitum. Hay demasiada bibliografía acerca de Platón. Más o menos he traído algunos textos que podrían interesarles o, sobre todo, digamos, lecturas más contemporáneas. Mientras que en el caso de Suárez, casi todos los libros que teníamos eran libros hechos en el periodo franquista, que ahora están descatalogados. En este caso he traído casi todos libros de la década de los 2000, 2010. Nuevas interpretaciones, salvo el caso de... Bueno, he hecho un poco de trampa, ¿no? He citado una edición de Kierkegaard del año 2000. Kierkegaard es un filósofo danés del siglo XIX, ¿no? Pero salvo ese caso, y alguno otro quizás que se me ha colado, todos los demás son Leo Strauss también, en la edición de 2006, cuando son textos de los años 60, por ahí. Pero bueno, todo lo demás, casi todo lo demás son textos relativamente recientes, digamos que es el estado de la cuestión en los estudios platónicos, más que otra cosa, ¿no? Se podrían incluir muchos más textos a los que aquí están citados, y evidentemente el trabajo que ustedes van a tener que hacer al evaluarse por medio de un trabajo final es ser capaces de buscar una bibliografía secundaria adecuada a su diálogo. A diferencia de lo que sucede con Suárez, donde hay pocos libros, pero escogidos, en el caso de Platón hay mucha morralla sobre todo. E incluso algunos de estos libros que les he recomendado no son tan buenos como los pintan. Simplemente los he puesto un poco por compromiso. El caso muy señalado de Tigerstedt. Tigerstedt, que el pavo se llama de nombre de pila Eugenio Napoleón Tigerstedt, publicó en el año 77 un libro titulado Interpretando a Platón, que para muchos es el mejor texto de exposición de las diversas interpretaciones de Platón. Pues yo les aseguro que ese libro es un poco basurilla. Los hay mejores, pero claro, no abarcando toda la historia de la recepción platónica, sino por periodos. Pues hay buenos libros sobre el periodo de la Academia Antigua. Es el caso del libro que les he recomendado de Eddie John,
John Dillon tiene ese libro, The Heirs of Plato, A Study of the Old Academy, publicado en Clarendon Press en 2003. Claro, es un libro que se centra en el periodo el 347 al 264 antes de Cristo. Querer abarcar más es a veces osado. Aquí vamos a intentar ser todavía más osados, la mayor osadía, que es intentar leer todos los diálogos y ver toda la influencia de Platón a lo largo de toda la historia. No sabremos si lo podemos hacer bien o no. Se ha dado la circunstancia, por las cuestiones de orden bibliográfico, de alfabético, que en los dos libros que había puesto en la bibliografía a modo de homenaje a mis maestros, pues han quedado el primero y el último. A diferencia de lo que sucede con Suárez, a quien descubrí por mi propia cuenta, junto con las referencias que todos estos clásicos hacían de él, de Platón, evidentemente, pues yo ya accedí a sus textos con una determinada interpretación y a través de unos determinados maestros. A mí en concreto me dio clases de filosofía antigua y de medieval también, José María Zamora, en la Universidad Autónoma de Madrid. Él es especialista en neoplatónicos, tiene una tesis doctoral sobre Plotino y yo recomiendo de él su traducción del Timeo, en Abada. Lo tenéis al final de la bibliografía. Zamora Calvo, José María, del año 2010, una traducción con un prólogo de Luc Brisson, de quien he recomendado sus lecturas de Platón, libro publicado en París en el año 2000 en la editorial Brin. Y junto con ese maestro, podríamos decir, de posadolescencia, de cuando yo estaba en primero de carrera, el libro que mi maestro tardío, podríamos decir, porque uno no deja de tener maestros y siempre quiere homenajearlos, es Javier Aguirre, a quien está un poco dedicada esta clase. Javier Aguirre es un maño, un aragonés que da clase de filosofía antigua en la Universidad del País Vasco y ha hecho la proeza de traducir a Platón y Aristóteles al euskera. Claro, ya aprender griego siendo de Zaragoza es jodido, pero además ponerse a traducirlo al euskera, pues para mí tiene un mérito absoluto, ¿no? También es la magia, ¿no?, que tiene esto, de que hasta hace unos años pues no existían ediciones de la metafísica de Platón o de Aristóteles o de algunos diálogos de Platón en euskera. Lo que les he recomendado, porque no sé hasta qué punto ustedes leen en euskera, yo desde luego no, es la traducción que él hizo al castellano de Lyon, Platón y la poesía. Es un texto con muy abundante en notas, prefacios y demás. Como estoy diciendo, la edición que recomiendo, porque es la más asequible, la que se puede encontrar en PDF y la que yo puedo subirle a Moodle, y la que se encuentra literalmente en Google, a poco que ustedes sepan teclear, cosa que no les voy a enseñar, es la edición de Gredos, que está digitalizada, escaneada y demás. Pero si ustedes quieren hacer el trabajo, que lo van a tener que hacer, sobre un diálogo concreto, pues quizás les convenga más y acudir a una de estas ediciones bilingües que tienen más de cuerpo de notas y de comentario que otra cosa. El libro de José María Zamora Calvo es muy bueno porque comenta el Timeo en relación con toda la recepción de Platón en la Edad Media, que es un poco lo que vamos a explicar en esta clase. Hay que recordar que de Platón quedan pocos textos en la zona latina, y uno de los pocos textos que quedan, sobre todo por el comentario de Calcidio, es el Timeo. Durante buena parte de la Edad Media y del Renacimiento, el diálogo que se considera más importante de Platón no era la República, ni tampoco las leyes, ni siquiera el Sofista, que es el que ahora mismo es más apreciado, sino el Timeo, donde se exponía la doctrina de los cuatro elementos y su relación con los cuatro poliedros regulares. Cuando en el famoso cuadro de la Academia de Atenas, el que aparece en Platón y Aristóteles, Aristóteles lleva en la mano la Ética Nicómaco y está señalando al mundo, porque lo que está hablando en ese libro es de la constitución de la sociedad política y de la ética, evidentemente, de la moral, las cuestiones prácticas, mientras que Platón está señalando al cielo y el libro que lleva en la mano no es la República, es el Timeo. A lo que está haciendo referencia el autor del cuadro, que no sé ahora mismo si es Rafael o Miguel Ángel, porque tengo un bacalao de nombres en la cabeza que ya no me acuerdo de nada, y eso que provengo de familia de estetas, lo que está señalando, creo que Rafael, en la Academia de Atenas, es que Platón no está señalando al cielo porque se esté refiriendo a las ideas, sino que está refiriendo a la constitución matemática de los cuerpos sólidos, junto con los gaseosos, los que son inflamables, etcétera. ¿Bien? Entonces, por ese motivo es interesante José María Zamora Calvo como autor de bibliografía secundaria, porque su conocimiento de los neoplatónicos le permite distinguir muy bien lo que es Platón de los neoplatónicos, que es un problema, como vamos a ver, crucial en toda la historia de la recepción platónica, mientras que Javier Aguirre pues también ha ido a un tema gordo,
que es la relación entre la poesía y la filosofía en Platón, con un texto de juventud, el Ión, que además está muy discutido su cronología, y en el que Platón, por así decir, elogia más la poesía que, evidentemente, luego posteriormente en la República, ¿no? Entonces, o en el Gorgias, donde esa crítica tan fuerte a la retórica y a la sofística. Uno de un libro que podría yo recomendarles para que ustedes se pongan al tanto de el estado actual de los estudios platónicos, porque esto sigue y nunca para, y cualquier filósofo, cualquier profesor que les diga esta es la interpretación de Platón correcta, pues es un dogmático de su propia visión y punto. Si ustedes quieren ver cuál es el estado de la cuestión, de un debate que sigue a día de hoy, pues yo les recomendaría el libro de Press, Gerald Press, Who Speak for Plato, Studies in Platonic Anonymity. Este es un libro clave en todo lo que se conoce como la recepción dramática de Platón. El tema gordo de los estudios platónicos, lo que se discute en congresitos con pastas de té y café servido a la manera de Oxford o Cambridge, es si Platón iba en serio o en broma en sus diálogos. O sea, algo más viejo que el cagar. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esto es una rueda. La academia es una rueda en la que uno tiene que seguir andando como un conejito de Indias, y si se para, pues la rueda es la que le arrastra a él y no viceversa. Por lo demás, la evaluación va a ser la misma. Ya digo que yo no soy un profesor muy duro en la cuestión de las notas, especialmente porque me parece en papel mojado. Vuelvo a repetir, a desanimaros en ese aspecto. Es decir, lasciare omnia speranza voi que entrate, abandonad toda esperanza vosotros que entráis. Este es el lema que puso Dante al comienzo del infierno, y este es el lema que yo también creo que se deberían poner en todas las facultades de humanidades, ¿vale? El infierno es un sitio muy entretenido, en el que se ven muchos personajes, donde está la gente más interesante, porque el purgatorio y el paraíso está lleno de muermos, pero también es un sitio en el que no cabe ninguna esperanza. En la clase previa di mi ejemplo particular, no a modo de queja, no porque crea que yo deba cobrar mucho más de lo que cobro, porque en mi caso yo pagaría por dar clase de Platón y de Suárez, sino para explicarles a ustedes que un lema chino que muy olvidado se sigue aplicando a día de hoy. El lema chino conocido como el que quiera ser sabio, que se prepare para ser pobre. Esta es la frase que yo quisiera transmitirles. Si ustedes quieren ser sabios, prepárense para ser pobres. Si ustedes no quieren ser sabios y quieren ser ricos, me parece perfecto. De hecho, yo he escrito un libro sobre eso, justamente, ¿no? El TRAF, Filosofía Millennial para Crisis en España. Entonces, lo que quisiera comenzar... Bueno, hay alguna duda sobre este tema, es lo mismo que la clase previa, solamente con Platón, ¿vale? Léanse un diálogo, si no quieren venir a clase, no vengan. Si van a venir a clase para molestar, no lo hagan, porque me quedaré con su cara. Entonces, es broma, pero no lo es tanto como ustedes piensan. Entonces, aquí a esta clase se viene a plantear cuestiones, a debatir, a lo que quieran, en la ronda de preguntas y en los 15 minutos de cortesía que se van a dejar entre clase y clase. Si quieren, por supuesto. Pero por lo demás, en fin, se puede sacar la mejor nota en esta clase, la van a sacar si hacen un buen trabajo, no lo copien, no porque me vayan a engañar a mí, sino que se están engañando ustedes. Si están en la carrera de filosofía y no quieren leer a Platón, entonces no tienen perdón. Ya sé que es una rima muy fácil, pero es una rima que he utilizado una y otra vez. Si tienes 25 años y no has leído a Platón, no tienes perdón. Tienes 18 años, no has leído a Homero, pues a lo mejor no te han educado bien, tu instituto estaba de aquella manera y tal. Pero uno ya tiene una cierta edad, hay una serie de clásicos que están ahí y uno debe leerlos porque son cojonudos, porque uno se lo pasa muy bien leyéndolos, tal cual. Platón es uno de los escritores más capaces de la historia mundial y perdérselo, pues no sé, simplemente pues vosotros sabréis lo que estáis haciendo. Cita con la que no hay ninguna duda, ¿no? Supongo. O a lo mejor ahora salen muchas dudas que no se plantearon en la previa. No hay ninguna duda de tipo procedimental. Ha quedado claro, ¿no? Un trabajo, 4.000 palabras. Si queréis copiarlo, copiadlo. Si queréis sacar un 5, yo no os voy a impedir el acceso a ese 5, pero también os digo, ese 5 es peor que un suspenso. Porque un suspenso permite que un profesor menos benévolo que yo, y eso que yo sea benévolo, os ponga en el año siguiente un sobresaliente. De hecho, ha sucedido, ¿eh? Una alumna mía que suspendió con un 1, al año siguiente sacó matrícula de honor, porque se le ocurrió más, lo trabajó y lo aprobó. Mientras que, evidentemente, para mí no existe, lo siento por mostrar las cartas tan en la primera clase y ir en el camino de Suárez de que con poca comunicación se pierde la amistad. Pero un 5...
es una putada curricular que no lo levanta ni Dios. Lo único que permite acceder a cobrar 300 euros con 30 años, que es donde yo estoy, y estoy en el mejor de los mundos posibles, es sacar como mínimo un 8,5 de nota media, 8,5 para arriba. De 8,5 para abajo, ni eso, ni los 300 euros por dar 8 horas de clase al día, ¿vale? Al día no, a la semana, que tampoco está mal. Hay otros que están picando la mina. Y hay otros que están cobrando mucho más por traficar con armas, vender humo, etc. Aquí estamos vendiendo un humo de mayor calidad. Entonces, no hay dudas, ¿no?, a este respecto. Vamos, entonces, quería empezar. Yo ya digo, no quiero engañarles, yo voy a leer un pasaje de la Carta Séptima de Platón, donde está todo dicho acerca de mi posición en relación a la academia, a la universidad y todo esto, ¿vale? Ahí está exponiendo Platón un tema biográfico que vamos a exponer a continuación, a saber, el momento en el que él hace su segundo viaje, no, el tercero, a Siracusa, y quiere comprobar si Dionisio, el rey de Siracusa, el tirano de Siracusa, está interesado en la filosofía o no. Dice lo siguiente Platón, como plantea un test, que podemos llamar el test de Platón, para saber si uno está predispuesto a la filosofía o no. Dice: a esta clase de personas hay que explicarles lo que es la obra filosófica en toda su extensión y cuántos trabajos y esfuerzos exige. Porque si el oyente es un verdadero filósofo, apto para esta ciencia y digno de ella, porque tiene una naturaleza divina, el camino que se le ha enseñado le parece maravilloso, piensa que debe emprenderlo inmediatamente y que no merece la pena vivir de otra manera. Pone en consecuencia todo su esfuerzo con los del guía que le dirige y no deja un año pasar hasta que ha alcanzado plenamente todos sus objetivos o consigue las fuerzas suficientes para poder caminar sin su instructor. Este es el estado de ánimo con el que vive este hombre, dedicado a sus actividades ordinarias, cualesquiera que sean, pero ateniéndose siempre en todo a la filosofía y a un sistema de vida cotidiano que le confiere, con la sobriedad, una inteligencia despierta, memoria y capacidad de reflexión. Toda conducta contraria a esta no deja de horrorizarle. En cambio, los que no son verdaderos filósofos, que tienen únicamente un barniz de opiniones, como las personas cuyos cuerpos están ligeramente quemados por el sol, cuando ven que hay tanto que aprender, el esfuerzo que hay que realizar y la moderación en el régimen de vida cotidiano que la empresa pide, considerándolo difícil e imposible para ellos, ni siquiera son capaces de ponerse a practicarlo. Y algunos se convencen de que ya han aprendido bastante de todo y que no necesitan más esfuerzos. Esta es una prueba evidente e infalible cuando se trata de personas dadas a los placeres e incapaces de hacer esfuerzos, de modo que no pueden acusar a su maestro, sino a sí mismos, cuando no son capaces de seguir todas las prácticas necesarias para la actividad filosófica. Yo aquí, esto lo tengo grafiteado en la puerta de mi casa, así tal cual. Vale, entonces, a diferencia de Suárez, no cabe aquí preguntarse ni siquiera por qué Platón. Es decir, el que se pregunte eso, ese sí que está todavía en los primeros pasos de esta disciplina. Platón es sencilla y llanamente el padre de la filosofía. Hay mucho debate, evidentemente, de quién acuña la expresión filosofía, si es una expresión que se acuña en entornos pitagóricos o ya posteriormente en la academia. Pero el primero que la utiliza sistemáticamente para referirse a nuestra disciplina y que subraya que él no es un sofós, no es un sabio, pero tampoco es uno que se las da de sabio, no es un sofista, sino que es un filósofo, uno que es amigo de la sabiduría. No que esté enamorado como si fuera un amante bandido, sino que es amigo y tiene un compromiso de amistad con la filosofía, es Platón. Bien, entonces, como no cabe aquí ahora justificar por qué Platón, porque de Platón viene todo, y es lo que vamos a explicar, que Platón, lema que yo también acuñaría aquí, es como el cerdo, de él se extrae todo y se aprovecha todo, literalmente todo, sus errores, sus aciertos, sus bromas, los momentos en los que está en serio, todo se aprovecha de Platón, no hay frase prácticamente de sus textos que no sirva para un roto o un descosío. Como aquí no cabe discutir sobre esto, vamos a ver qué Platón vamos a traer, porque claro, como hemos visto, sugerido por ahí, de Platón hay muchas interpretaciones. Hay algunos que piensan que los textos aparentemente dogmáticos de Platón son críticas. El caso muy señalado es la República. La República ha sido interpretada prácticamente hasta Popper como una crítica de la tiranía y del totalitarismo comunista. Muy señalamente, Melanchthon, ya lo hemos mencionado en la clase previa, Melanchthon es el segundo intelectual más importante de la Reforma protestante. Pues Melanchthon es el primero que interpreta que Platón en la República no está hablando en serio, está planteando, por así decir, una distopía. Sería pensar que Platón
compra lo que plantea en la República, sería pensar que Margaret Atwood suscribe lo que está poniendo por escrito en el cuento de la criada. No sé si me explico. Entonces, claro, lo que da Platón es un autor que se esconde y que es que hay muchos Platones. Hay tantos Platones como lectores de Platón, ¿no? Entonces, lo bonito de aquí de esta asignatura es que ustedes aprovechen. Suárez yo entiendo que no lo quieran leer, porque son 5.000 páginas de un tío realmente muy coñazo, que es importantísimo para la historia de la filosofía, pero que también, si ese libro hubiera quedado en 500, fantástico. Mientras que de Platón insisto que no hay ni un gramo de grasa. Todo en Platón se aprovecha. Y quisiera animarles, además de que ustedes están en una edad ya de merecer, jóvenes y demás, para que lean a Platón, porque Platón se disfruta muchísimo cuando uno no sabe nada y cuando uno sabe mucho. Entonces, lo más gozoso de Platón no es la lectura, sino la relectura y darse cuenta de todas las cosas que uno no percibió en esa primera lectura. Yo aquí quisiera evocar, poéticamente también, la primera vez que leía a Platón, porque se dio unas circunstancias muy mágicas, para mí por lo menos, que fue en la Semana Santa de 2009. Yo estaba en un viaje familiar en Sicilia y recuerdo perfectamente, el momento en que yo estaba leyendo El Político de Platón, que él escribió para Dión de Siracusa, justo al lado de la fuente Aretusa, en Siracusa. Entonces, Platón no es Atenas, ¿eh? No sé si alguno de ustedes ha viajado a Grecia, pero Platón no está en Atenas. Atenas es la ciudad que mata la filosofía y que aboga por el cinismo, así de sencillo. Atenas, por lo menos yo cuando fui, en esos años, 2010, con la crisis y todo eso, estaba lleno de perros. Literalmente, recuerdo perfectamente la imagen de hacer a la Acrópolis y ver a los turistas que estaban de espaldas al Partenón, haciéndole fotos a dos perros que estaban matándose a mordiscos. Pues eso es Grecia a día de hoy. En Grecia, el teatro de Epidauro lo demolieron para construir encima de él una reconstrucción kitsch de lo que era el teatro en el siglo IV, V antes de Cristo. Como sabemos, el concepto de los griegos como neoclásicos y armoniosos y serios y tal es una reconstrucción retrospectiva del neoclasicismo. Los griegos eran horteras, como siguen siéndolo a día de hoy. Y romper platos el día de la boda de la novia y todo este tipo de historias, eso también lo hacían en época. Lo que pasa es que nos ha quedado lo más excelso y tal. Pero de nuevo, Platón no está en Atenas, el espíritu de Platón está en Siracusa, esa ciudad en la que él intentó hasta 3 veces adoctrinar a sus políticos sin que él pudiera hacerlo. Entonces, claro, bueno, la circunstancia de la Semana Santa de 2009 para mí fue muy mágica. Me leí la obra completa, ya digo, no en Siracusa, sino en el viaje de Sicilia, donde hay un montón de ruinas helénicas, y se le dio la circunstancia de que yo estaba acudiendo de oyente en el primer trimestre a una asignatura de Ángel Gabilondo en la Universidad Autónoma de Madrid, que él daba pensamiento francés contemporáneo. Eran unas clases puramente retóricas en las que él no explicaba nada, sino que venía y como rector de rectores, rey de reyes, pues hacía juegos de palabras y se ponía a hablar del texto que trama la trabazón y iba por palabras que empezaban por T y luego por S, la sociedad, la ciencia, o sea, no decía nada. Pero bueno, uno cuando es joven y iluso, pues se deja llevar por los sofistas, como suele ser habitual, y se produjo la magia de que yo estaba justo leyendo a Platón, el político y todo esto, la idea del rey filósofo, y justo nombraron a Ángel Gabilondo ministro de Educación, fue por aquel entonces, ¿no? Entonces, de alguna forma, fue bonita esa primera ilusión con la posibilidad de la realización práctica de la filosofía. Luego, evidentemente, Ángel Gabilondo se convirtió en una especie de ninot dentro del Partido Socialista, que no cambió nada, permitió que siguieran con el programa Bolonia, se cargó literalmente la universidad y ahora no sé dónde anda, creo que en la Comunidad de Madrid, pues haciendo todavía el crápula, ¿no? Pero bueno, fue bonita realmente esa ilusión y desilusión. Entonces, de nuevo, es interesante y fructífero que ustedes se ilusionen con Platón, se ilusionen, sean antiplatónicos, se crean las barbaridades que dice Nietzsche acerca de Platón, que en realidad está confundiendo a Platón con Plotino, de ahí la importancia de conocer a los neoplatónicos para discriminarlos de Platón. Sin más dilación, una vez expuesta a esta alegoría personal y habiéndoles instado ya hasta 2 o 3 veces a que lean a Platón, voy a exponer simplemente la biografía de Platón, las diversas interpretaciones de su obra, y como de costumbre pues abriré luego un turno de palabras que espero que puedan aprovechar para comentar lo que ustedes quieran. Venga, Platón. Platón muere en el 347 a.C. y fue enterrado en la Academia. Nada más muerto, Platón fue mitologizado. Sus discípulos exageraron afirmando que era hijo del dios Apolo, nacido de Perictione, que sería una virgen.
justo en una fecha concreta que coincidiría con el cumpleaños del rey Sol, del dios Sol, perdón, y las abejas del monte Himeto gotearon la miel en la boca del recién nacido, en fin, todo un montón de locuras que se mantuvieron durante toda la tradición esotérica platónica. Los platónicos renacentistas fecharon la fecha de nacimiento de Platón el 7 de noviembre, que para muchos también era el mismo día de su muerte. Tradicionalmente se consideraba que los filósofos tenían, su vida estaba dividida en periodos de 20 años. Esta es una catalogación que está en la vida de los filósofos de Diógenes Laercio, pero que también está en Apolodoro. Apolodoro sostenía que el acmé de un filósofo estaba aproximadamente en torno a los 40 años y estableció de una manera muy dogmática y sin basarse en ninguna pruebas que Platón, si murió en el 347 con 80 años justos, pues debió nacer en el 427, habría conocido a Sócrates en el 407 antes de Cristo. O sea, por si acaso estamos restando números porque estamos antes de Cristo, por si acaso alguien está tan perdido, ¿no? Digo, hostia, que este tío, ¿no? qué puto crack, ¿no? O sea, iba para atrás en el tiempo. Nació en el 427 y muere en el 347, ¿vale? Conoció presuntamente a Sócrates en el 407 con 20 años, fundó la academia con 40 años, viajó a Siracusa con 60 y La Palma con 80, ¿no? La vida del filósofo perfectamente discriminada en periodos de más o menos 20 años. Bueno, yo a modo también de reflexión personal les diría que en realidad la vida del filósofo está ordenada en torno a periodos más bien de 17 años, más o menos. Uno empieza a tener sus primeras ideas un poco claras con 26, 27, pasados 7 años más o menos desde que uno ha empezado a estudiar filosofía en serio. Y siempre se dice que los filósofos empiezan a publicar sus obras más importantes con 37, 36, 37. Con 36 se calcula que Platón empezó el Gorgias, con 37 escribió Martin Heidegger Ser y Tiempo, con 37 la Fenomenología del Espíritu de Hegel, con 37 la Gramatología de Derrida. Y hay más 37 por ahí, pero estos son los que yo me acuerdo de memoria, ¿no? Entonces, bueno, lo divertido, lo interesante de Platón es que las fechas construidas imaginariamente por Apolodoro no están muy lejos de las fechas reales, lo cual quiere decir que en parte el modelo de filósofo ideal, de lo que debe ser un filósofo y cómo debe conducirse su vida, está construido sobre el modelo de Platón, así de sencillo. A día de hoy se dice que se calcula que Platón nació en el 424 o 423, es decir, tan solo un margen de error de 3 años respecto del cálculo de Apolodoro. Era el hijo de Aristón de Colito y de Perictone, hija de Glaucón. Ambos padres tenían una ascendencia muy notable en la tradición ateniense. A través de su madre, Perictione, entablaba parentesco Platón con Solón, el gran legislador de Atenas, el que le dio las leyes, de hecho, a Atenas, el que liberó, esto es interesante, el que liberó a los esclavos por deudas. Un tema que se puso sobre la mesa con todo el tema de la deuda pública y privada en España y en el resto de Europa en general, eran las medidas justamente de Solón. Se dice que Solón es el que sienta las bases en la época dorada ateniense, porque lo que hizo fue impedir que los plebeyos se endeudaran de por vida. Es decir, que uno contrayera deudas con algún notable, poniendo como contrapartida o bien a ser expropiado su propia vida. Entonces uno se convertía en esclavo cuando no podía pagar las deudas. De hecho sucede constantemente, ¿no? Y aquí en España, como la universidad pública sigue manteniendo unos precios relativamente bajos comparados con el resto del mundo, pues no hay esos debates que hay en Estados Unidos donde un tema central de la agenda política de izquierdas es la deuda de los estudiantes. Que los estudiantes piden becas, que son préstamos, y se endeudan de por vida, de tal forma que pasan aproximadamente los primeros 20 años de su vida simplemente pagando como esclavos la manutención que tuvieron para estudiar, ¿no? Pues bien, una de las medidas que hizo Solón, una de las primeras medidas que hizo Solón fue conmutar las deudas de por vida, liberar a los esclavos por deuda y impedir que los individuos pudieran esclavizarse propiamente, de motu propio, a cambio de préstamos. Y volvemos aquí de nuevo a la idea de la ley como orden natural. Aunque un individuo quiera venderse a cambio de un préstamo, la ley natural prohíbe tal cosa. Aunque tú quieras vender tu voto a cambio de lo que sea, hay una legislación, en el caso español también,
que mete una multa potente al que quiera hacer eso. Evidentemente, creando los desincentivos para que no se haga. Entonces hay una serie de... Hay cosas que no dependen del consentimiento o del consenso. Tú puedes consentir muchas cosas que en realidad son indignas, ilegítimas y tal. Vale. Entonces, Platón estaba emparentado con Solón, podríamos decir, uno de los 7 sabios de Grecia, junto con muchos otros, de los sofós, por cuya contraposición se constituye la figura del filósofos. Y su vida la lleva a cabo Platón durante el periodo seguramente más tormentoso de la historia de Atenas. En el 416 a.C., cuando Platón tiene unos 8 años, se desmantela la paz de Nicea. La paz de Nicea, firmada entre Atenas y Esparta, en mitad de las guerras del Peloponeso, una paz que se había firmado en el año 21, se reanuda la guerra del Peloponeso. Por cierto, otro libro que hay que leer sí o sí, y no hay perdón para el que no lo lea, es la guerra del Peloponeso de Tucídides. De Tucídides viene todo, es decir, de Tucídides viene Maquiavelo, de Tucídides viene Max Weber, de Tucídides viene toda la sociología. Si ustedes quieren comprender al ser humano en su carácter más perverso, lean Tucídides. En Tucídides aparecen, por cierto, muchas de las figuras que Platón utiliza en sus diálogos. Si ustedes quieren hacer un buen comentario y sacar buena nota, porque insisto que aprobar aquí está mamado, pero sacar buena nota no tanto, lo que yo recomendaría es que también tiren de esta bibliografía secundaria, que son los clásicos coetáneos de Platón. En Tucídides aparece, por ejemplo, Alcibíades. Alcibíades, que es un personaje fundamental del banquete de Platón, era un general de los ejércitos atenienses, uno de los 3 estrategas que comanda la famosa expedición de Atenas contra Sicilia, de este año, justo del año 16. Y Alcibíades, en la guerra del Peloponeso, plantea un argumento a favor del imperio, o mejor dicho, que plantea la inevitabilidad del imperio. Dice, si no recuerdo mal, estoy aquí hablando de memoria, en la guerra del Peloponeso de Tucídides, Alcibíades argumenta de la manera siguiente: no hay alternativa al imperio. Si uno no quiere imperar, será imperado por otros. La única paz es la del vencedor. No existe la paz perpetua. Todo periodo es un periodo de entreguerras, y la única paz es la pacificación del vencedor, tal cual. Esa es la posición que tiene Tucídides, de la que viene la teoría de la guerra de Gustavo Bueno, pero no solamente la de Gustavo Bueno, de todos los escolásticos que siempre subrayaron la idea de la guerra justa, por supuesto Carl Schmitt y todos estos, o sea, toda la gran teoría política, filosofía social y demás, todo esto viene de Tucídides. Entonces, ¿quieren ustedes saber el contexto en el que se movió Platón? Lean la guerra del Peloponeso de Tucídides. Pues bien, es en el 16 cuando Atenas emprende su campaña contra Melos, acabando con los habitantes de esa ciudad, y utilizando argumentos muy parecidos a los que se exponen en La República, el primer libro que se publicó de manera autónoma bajo el nombre de Trasímaco. En ese famoso texto, ustedes, los que lo hayan leído lo recordarán, en el que Trasímaco dice que lo bueno es el poder, que no hay lo bueno es lo que quieren los poderosos. No hay mayor justicia que la que impone el vencedor, así de sencillo, ¿no? Entonces, esa era, por así decir, la realpolitik con la que operaba Atenas en la época post-Pericles. Platón nace justo, si no recuerdo mal, un año después de la muerte de Pericles. Estamos ya en un periodo, por así decir, de decadencia de la democracia. La campaña siciliana es un desastre. Alcibíades es juzgado durísimamente. Se producen unos altercados loquísimos en Atenas, donde todas las estatuas de los dioses son ultrajadas. Hay asesinatos incluso de miembros importantes de la nobleza, patricios, incluidos miembros de la familia de Platón, y se suceden ya las derrotas con Esparta. Esparta vuelve a entrar en guerra con Atenas después de la campaña fallida de Sicilia. Platón tiene 12 años cuando Atenas pierde su imperio frente a las colonias que se han revuelto contra ella. El 13 es cuando la democracia cae bajo la oligarquía de los 400. Y Alcibíades regresa al exilio. La figura de Alcibíades es acojonante en términos políticos, porque este tío fue vendiéndose al mejor postor. Primero estuvo con los atenienses, luego con los sicilianos, luego se fue con los espartanos, luego posteriormente con los persas. Y, o sea, este hombre fue dando tumbos de un lado para otro. Y muchos de ustedes, insisto, les recordarán. De ahí la importancia, insisto, de conocer la historia y de no perder de vista el aspecto dramático de los diálogos. Cuando Platón contrapone la figura de Alcibíades, que llega borracho y quiere encamarse con Sócrates en el banquete, está contraponiendo de alguna forma al que es sabio pero pobre,
y el que es tonto pero rico, ¿no? Y es una contraposición entre el que también es poderoso en términos políticos y el que es poderoso en términos intelectuales. El conflicto entre Alcibíades y Sócrates es seguramente uno de los conflictos centrales de la filosofía platónica, en la medida en que la filosofía de Platón siempre estaba orientada al ámbito político, y una de las cosas que más problematizó está en los diálogos de juventud, está en la República, está en el político y está en las leyes, es cómo hacer que la filosofía influya de alguna forma en las formas de gobierno. Pues bien, Alcibíades es política sin filosofía y Sócrates es filosofía sin política, podríamos decir. Bueno, en el 15 es cuando se produce la batalla de Megara, en el que se destacan los hermanos mayores de Platón, Adeimantos y Glaucón. Con esa edad, más o menos 15 años, Platón entra a lo que es la educación gimnástica y musical griega, la famosa paideia, cuyo ambiente más o menos queda expuesto en el Lisis, en el Laques y en el Cármides. Posteriores análisis han visto cómo Platón fue bastante fiel a lo que allí experimentó. Los personajes que aparecen en esos diálogos son casi todos coetáneos suyos. Lisis, de hecho, era casi compañero de clase de él, aunque no existían por aquel entonces las clases como la entendemos a día de hoy. Se calcula más o menos que es en este periodo en el que Platón conoce a los sofistas y también a Sócrates. En el Eutidemo es donde mejor se expone justamente el tema de la paideia, la relación entre el maestro y el alumno, también en el Fedón, evidentemente, la relación entre el erómenos y el erastes, el amado y el amante, con todo el tema de la homofilia, que no homosexualidad griega. La distinción es importante. La homosexualidad implica una atracción erótica. La homofilia es aquel mecanismo por medio del cual los hombres privilegian a otros hombres en todos los planos, salvo en el puramente erótico o reproductivo. Tú le preguntas al típico machito y te dirá que él tiene a su madre en un pedestal. Es una frase que yo también he dicho, pero es que, bueno, es inevitable de alguna forma, ¿no? La mujer que más admiras. Hombre, en filosofía, evidentemente, pues admiro mucho más a Simone de Beauvoir o a Julia Kristeva. Pero mi madre, que también es filósofa, pues es la mujer más brava, tal, típica frase, ¿no? Los hombres, pero sin embargo, salvo en el campo sexual, mi novia es una virgen increíble y tal, en todos los demás campos, tu filósofo preferido, tu músico preferido, tu político preferido, pues son todo pavos, ¿no? Son todo tíos. Esa es la homofilia masculina, el mecanismo por medio del cual los hombres entran en una... Siempre se habla mucho, están todos los tratados feministas, el secreto conchavamiento varonil, ¿no? Y por ahí va un poco el asunto de la relación entre el erómenos y el erastes. Sobre este tema también hablé en una lección que tengo sobre Platón. En YouTube se puede encontrar, si se busca Ernesto Castro Platón, se verá una clase dedicada tan solo a esto, al concepto de amor que está detrás del banquete, del Fedón, pero también de la paideia griega, cómo no tiene nada que ver con la homosexualidad tal y como se entiende en el presente, tiene más que ver con la relación de desigualdad entre el maestro y discípulo y con una, digamos, concepción no dualista del cuerpo y de la mente, ¿no? El discípulo subordina tanto su cuerpo como su mente al maestro, que le va a instruir tanto anímicamente a través de la música como corporalmente a través de la gimnasia. Y luego está la parte esta como sexual, que en realidad lo único que revela es una misoginia larvada, ¿no? La idea de que con las mujeres solo se puede tener un sexo reproductivo, y que el sexo, digamos, recreativo, pues es con los hombres, ¿no? Y que es un sexo además en el que no hay, hasta que se descubrió el SIDA y todo esto, pues no hay peligros de quedarse embarazado ni nada por el estilo. Entonces es una cosa más libre, festiva y agradable, ¿no? Esa es un poco la línea por la que van más bien los... Otro texto, evidentemente, pero que no tengo que recomendar porque presuntamente en la Universidad de Zaragoza es un nido de Foucaultianos, es la historia de la sexualidad de Foucault, donde se analiza muy bien la relación que tenían los griegos con lo que Foucault denomina los afrodisia. Entonces, esto es interesante, el sexo con los hombres no era algo erótico, era algo afrodisíaco, son dos cosas distintas, ¿no? En fin. Entonces, fue con la edad de 15 años en la que Platón entra en contacto con los sofistas y con Sócrates. Por cierto, figuras que no se diferenciaban mucho en época, se entendía que Sócrates era simplemente un sofista un poco más excéntrico, si se quiere, pero uno más de los que utilizaban la retórica con fines de persuasión y de exposición, ayudando a los jóvenes a alcanzar las virtudes retóricas para imponer su voluntad en la asamblea.
y los tribunales de justicia. Aproximadamente, más o menos, un joven estaba entre los 15 y los 20 años bajo la dirección de un maestro, época en la que podía empezar ya a medrar en el cursus honorum político, esperando a llegar a los 30 años para poder ser elegido en tribunales de justicia y en la Boulé, en la asamblea. La participación en los tribunales de justicia, en la Boulé, era por sorteo. Esto es interesante también contarlo. Hay una concepción equivocada de la democracia en el presente, en el que la democracia consiste en la representación política. La democracia consiste esencialmente en la democracia representativa, ¿no? en votar. Sin embargo, todos los teóricos fuertes de la democracia y de la teoría política han sostenido que el voto es un mecanismo oligárquico de representación, porque aunque se diga que es Pablo Iglesias tu representante, el que está en Galapagar es Pablo Iglesias y el que está en la Moncloa es Pablo Iglesias, no eres tú. El que está tomando las decisiones es otro que habla en tu nombre, o mejor dicho, se pone en tu lugar. La genuina democracia es aquella en la que todos tienen las mismas posibilidades de participar genuinas. Posibilidades que se entienden en un sentido fuerte del término. La mejor de las formas de representación democrática, de participación democrática para los atenienses será el sorteo. El que el gobierno se hiciera por puro... Bueno, el gobierno, la Boulé o los tribunales de justicia se hiciera por puro sorteo. Igual que se hacen, por ejemplo, los tribunales populares en Estados Unidos, ¿no? Las famosas películas o series, Ali McBeal y todo esto, donde siempre hay un tribunal popular, donde tienes un ganadero junto a un empresario, junto a, qué sé, un proletario, y entonces, como han sido elegidos por sorteo, hay una genuina igualdad, ahora sí, que es una igualdad de posibilidades, pero concretadas en el procedimiento del sorteo. Entonces, hasta los 30 años uno no podía participar de ese sorteo. Se entendía que con menos de 30 años uno no estaba maduro, aunque con 20 años ya sí que podía uno tomar palabra en lo que era la Iglesia, donde viene Iglesia, por cierto, la asamblea en la que se debatían, digamos, las leyes que luego iban a la Boulé y demás. Entonces, lo interesante es que Platón, evidentemente iba completamente flechado en la carrera política, pero entre que cumple 20 años y 30, suceden todas las grandes fracasos o derrotas de su familia extensa. Cuando él cumple 20 años, justo 20 años, se instituye ¿cómo se llama? El gobierno de los 30 tiranos, esto es. El gobierno de los 30 tiranos se instituye justo en el 404, cuando Sócrates cumple 20 años, es decir, cuando empieza a tener posibilidades de participar en la democracia, se abole la democracia, se instituye la tiranía, pero claro, en esa tiranía participan buena parte de los oligarcas atenienses, entre los cuales estaban muchos familiares y amigos de Platón. El caso de Critias, que era el primo hermano de su madre, o de Cármides, quien aparece en el diálogo Cármides, igual que Critias en varios, que era el hermano menor de Perictonia. Para que os hagáis a la idea, los diálogos de Platón son para el siglo IV como si hoy un filósofo escribiera diálogos en los que aparece, pues eso, Pablo Iglesias, Íñigo Rejón y gente así, ¿no? Jóvenes ambiciosos que tienen una concepción de la política como realpolitik y que deben ser reconducidos por un viejo un poco apestoso hacia una concepción un poco más sublime del bien, lo bello, lo bueno, etcétera, ¿vale? Platón, a pesar de tener familiares en el gobierno de los 30, rápidamente se desentiende de su ejercicio de gobierno, entre otras cosas porque estos tiranos intentan implicar a Sócrates en la captura y en la condena del general León de Salamina para su ejecución sumaria. Es decir, querían implicar a Sócrates en algo de lo que él no quería saber nada, siendo Sócrates además uno de los defensores más importantes de los 6 generales. Los 6 generales que habían básicamente perdido la guerra del Peloponeso, ¿vale? No sabiendo maniobrar en la batalla de Arginusae, el año 406. Entonces, Platón llega a decir en la Carta Séptima que lo mal que lo hicieron los 30 tiranos convirtió a la democracia en una edad de oro. Esto es divertido, porque muy poca gente sabe de dónde vienen las frases, ¿no? Entonces, esto de quien no conoce la historia está condenado a repetirla, pues muy poca gente sabe realmente de dónde proviene esa frase. No lo voy a decir aquí, que alguien la busque de nuevo, tenéis manos para buscar. Y la idea de que la época de Pericles es una edad dorada
es una frase que entre otras cosas está en la obra de Platón, pero como una comparación. No es porque Pericles fuera excelso, la democracia fuera cojonuda, es que comparado con los 30 tiranos, parecían de oro los demócratas. Genofonte subraya cómo los 30 tiranos nunca llegan a elaborar una constitución, como estaban en un estado de excepción permanente, y Sócrates llega a afirmar que los 30 tiranos abusaron tanto de su poder que llegaron a ejecutar sumariamente a 1.500 ciudadanos, lo cual no está mal. 1.500 ciudadanos de una ciudad que tenía en torno a unos 50.000, ¿no? Más o menos, pues es un porcentaje bonito. Y obligando a 5.000 más a exiliarse a el Pireo. Posteriormente, unos años más tarde, en el 404, apenas un año después, los demócratas que se habían exilado recuperan las fuerzas, combaten a los oligarcas en la batalla de Muniquia. En esa batalla es donde mueren tanto Critias como Cármides, a los que luego Platón pues, homenajeará en sus diálogos de juventud. En el 403 se establece una amnistía entre oligarcas y demócratas, en la que el relator es Esparta. Hay relatores y relatores, hay algunos que son más pacíficos que otros. Pues en este caso, imaginaos lo mal que se debían llevar los demócratas y los oligarcas en Atenas para que el relator o mediador en las negociaciones fuera la ciudad que había acabado con la hegemonía ateniense, Esparta. Sin embargo, a poco que Esparta se entretuvo con otras guerras, los simpatizantes oligárquicos que se les había concedido un gobierno independiente en Eleusis empezaron a reclutar milicianos, de tal forma que los demócratas se vieron obligados en el 401 a sitiar Eleusis y acabar con los que allí quedaban vivos, literalmente, ¿no? De esta experiencia tan dramática, de todas estas guerras civiles entre ciudades y dentro de la propia ciudad, pues Platón va a sacar buena cuenta. Y aunque Platón tenía un programa político bastante revolucionario en todos los planos, comenzando por la igualdad de las mujeres hasta una igualdad sui generis también, criticada por Simone de Beauvoir, hasta el tema de la jerarquización o de la filosofía como disciplina necesaria para el gobierno, siempre subrayó que toda transformación del Estado se debe realizar de la ley a la ley. Y que, por así decir, la violencia revolucionaria termina convirtiéndose en un fin en sí mismo. Uno empieza ejerciendo la revolución y guillotinando a 4 oligarcas y termina guillotinándose a sí mismo. La famosa imagen de la revolución que se devora a sus propios hijos. Pasó en Francia, pasó en la Unión Soviética, ha pasado por todos lados. Ha pasado en Podemos, hasta en Podemos ha pasado, ¿no? Donde la revolución ha sido mínima. Entonces, como estamos viendo, esta es las experiencias que vio Platón en su tierna juventud, que le señalaron cómo la carrera política no era un camino de rosas. Por cierto, he mencionado el nombre de Eleusis y no quisiera dejar pasar una reflexión acerca de lo que significaba Eleusis en la antigüedad. A día de hoy, si alguno de ustedes ha ido a Grecia, sabrá que en Eleusis no se señala que haya ningún monumento que ver. De hecho, Eleusis, los griegos lo conocen simplemente porque es un lugar donde se produce una separación de autopistas. En Grecia hay una gran autopista que recorre todo el país, pues justo en Eleusis se separa y una parte de esa autopista va hacia Atenas y la otra va hacia el Peloponeso. Pues bien, en esa ciudad, de manera anónima, están las ruinas del lugar donde se celebran los misterios eleusinos, que para muchos es el fundamento de todas las doctrinas esotéricas de Platón. Muchos dicen que toda la filosofía no es sino la exposición o la traición del voto de silencio que habían guardado los atenienses respecto a los misterios eleusinos. En los misterios eleusinos era donde, pues según muchos, se consumía algo parecido al LSD, unas experiencias, en fin, sobre Eleusis y todo esto se han escrito muchísimo. También ustedes tienen manos y pueden buscar sobre este tema. Entonces, Platón alcanza más o menos la edad de 30 años para ver el momento seguramente más dramático de su vida, que es el restablecimiento de la democracia corrupta, en la que, a pesar de una cierta amnistía, Anito y Licón consiguen condenar a muerte a Sócrates por impiedad. El primer diálogo que vamos a comentar es la apología de Sócrates, así que no conviene ahora destripar mucho el argumento, pero bueno, Platón se dice que el primer diálogo que escribe es justamente la apología de Sócrates, años posteriores a su muerte, justamente para reivindicar la versión de los hechos socrática frente a la que se había impuesto hasta entonces de que Sócrates era un corruptor de la juventud
y un impío, quien además había participado del gobierno de los 30 tiranos. A pesar de que, como estamos viendo, factualmente, Sócrates no quiso nunca participar de las tropelías de los 30 tiranos y siempre abogó por la no condena a muerte de los demócratas, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, durante unos años, 3 años en concreto, Platón permaneció en Atenas después de la muerte de Sócrates, aliado con Heráclito, Crátilo y Hermógenes, algunos de los cuales aparecen en los diálogos de juventud. Con 28 años, en el 396, Platón se parte a Megara, donde se funda la primera escuela posocrática. De Sócrates, como es evidente, provienen todas las escuelas helenísticas. Aquí no vamos a hablar de ellas, pero bueno, se entiende que el cinismo, el estoicismo, el escepticismo, incluso todo esto, son escuelas que surgen un poco del modelo socrático y de aplicado o exagerado en diversas vías. Siempre se ha dicho que los padres de la herejía son también los padres de la ortodoxia, y que precisamente San Agustín, por defender tan fuertemente la ortodoxia católica, es el que luego sentó las bases de todas las herejías venidas así por haber. Pues del mismo modo, Sócrates, al defender un modelo de filosofía tan duro, podríamos decir, que es el que hemos expuesto previamente, pues también dio pie a muchas interpretaciones y malinterpretaciones. Pero aquí, como digo, nada se desaprovecha, no existen errores en filosofía. En todo caso hay creative misreading, que lo llaman los británicos. Harold Bloom y George Steiner, un crítico literario y filólogo que ha muerto este año, solían hablar mucho de eso, de cómo la historia de la literatura y del pensamiento avanza por medio de la mala lectura creativa, de la creative misreading, y que quizás si los cristianos de Nicea no hubieran traducido equivocadamente usía por esencia, pues quizás no hubiéramos tenido todos estos debates tan interesantes sobre la esencia y la existencia. Es a través de la malinterpretación, de la malversación también de la herencia, que el pensamiento va avanzando y no hay errores, simplemente hay caminos divergentes. Vale. Durante unos años Platón reside en Megara, insisto, con la escuela megárica. La escuela megárica era también una escuela que tenía una concepción particular de lo posible y de lo actual, muy criticada en la metafísica de Platón. Regresa después de unos cuantos años en Megara, porque desengañado de la escuela que se había fundado allí. Megara es una ciudad que está literalmente a mediodía de camino de Atenas. Y en esa ciudad pues se habían concentrado principalmente los discípulos más teoréticos de Sócrates. Eran discípulos que eran algunos de los que pretendían que Sócrates se librara de la condena a muerte escapando al exilio, y eran los que habían desvinculado más la filosofía de la política. Platón seguía todavía convencido de que la filosofía sin praxis no tiene ningún sentido, de tal forma que él regresa a Atenas y es allí donde entabla su primer círculo de amigos con los que empieza a debatir. Arquitas, de Tarento, conocido pitagórico y teórico musical, Leodamas de Tasos, Espeusipo de Mirrino y una serie de ellos. La mayor parte de los doxógrafos afirman que no es hasta la llegada de Eudoxo del Nido, que en el 380, que se constituye la academia de manera formal. La academia inicialmente era simplemente pues una arboleda en la que ellos se reunían para debatir, junto a un gimnasio, etc. No será sino más adelante que ya se constituirá un edificio, pero nunca en ese edificio existía un formato, digamos, de lectio como la que estoy dando aquí. Nunca había una mesa grande para el profesor y una mesa pequeña para los alumnos, sino que era una cosa más bien como de pasear y cosas así, ¿no? Con un grupo más escogido de gente y establecer más bien una especie como de diálogo. De hecho, hay muchas interpretaciones de que los diálogos en realidad no eran protrépticos, no eran panfletillos para que la gente se apuntara a la academia, sino que eran simplemente actas recordatorios de lo que se había dicho en la academia, para que la gente, pues cuando fuera a los debates, se pusiera al tanto y supiera lo que se había debatido en clases previas, por así decirlo, en lecciones o en disputaciones previas. La fecha crucial de la vida una de las fechas más importantes de la vida de Platón es justo con 40 años, de ahí la magia de la vida de Platón. Con 41 años exactamente, Platón es llamado por Dionisio I de Siracusa, un tirano que había expulsado a los cartagineses de Sicilia, convirtiéndose en el rey más potente de la época. Cuando se explica la historia de Grecia, parece que todo fuera Esparta y Atenas, pero lo que se olvida es que en la época ya de Platón, la ciudad más potente no era ninguna de esas dos, sino Tebas, y que justo cuando Platón accede a la mayoría de edad,
el reino griego más potente no estaba en Grecia, estaba en Sicilia. Era la tiranía de Siracusa la que se había hecho un dominio territorial por toda la isla. Dionisio I invitó a Platón a visitar Siracusa, le alojó en el complejo real fortificado de la isla de Ortigia y, evidentemente, si le invitó en esa fecha, quiere decir que Platón ya debió haber publicado algún diálogo por aquel entonces, porque es absurdo que Platón tuviera fama tan solo por debatillos hechos en una arboleda. Entonces, hay mucho debate acerca de qué es lo que se había publicado para el 85. La principal razón por la cual es que no tenemos ni idea de quién es Platón. Platón se nos escapa constantemente, es que ni siquiera sabemos las fechas con las que se publicaron las obras. Aquí he puesto simplemente una fecha protocolaria o formal, el orden de Gredos. Pero cada autor y cada especialista en Platón tiene una cronología distinta. Más o menos se llega a la conclusión de que el Trasímaco, lo que será el primer libro de la República, ya estaba escrito, no sabemos si publicado o no, entre otras cosas porque Aristófanes ya había hecho una caricatura de la República, del primer libro de la República, del primer y segundo libro de la República. Aristófanes tiene un famoso texto que se llama Las Asambleístas, en el que se caricaturiza la idea de una democracia de mujeres, ¿no? Es esa famosa comedia en la que las mujeres deciden hacer una huelga de vientre y constituyen su propia asamblea, se fortifican en la Acrópolis y deciden que ya no van a entablar ninguna relación carnal con los hombres de Atenas, haciendo una especie como de huelga de útero o de vagina. Pues bien, en esa comedia, uno de los ideólogos de estas asambleístas es un personaje que muchos se identifican con Platón. Lo que más llamaba la atención a los contemporáneos de Platón acerca de su teoría política no era la jerarquía que él establecía entre gobernantes, guerreros y mercaderes, sino que, por cierto, es una distinción tripartita que proviene de tradición indoeuropea, sino que lo más sorprendente era la igualdad entre sexos o géneros. El hecho de que para Platón, a través de la educación, las mujeres pueden participar en igualdad de condiciones en cualquiera de los tres estratos. Es decir, que las mujeres pueden ser guerreras, comerciantes o filósofas, siempre y cuando se les instruya en una educación igualitaria y disciplinada, lo que hemos visto, ¿no? Con la disciplina esta durísima que supuestamente proviene de Sócrates. Entonces, también se especula con que para estas fechas, el 85, con 40 años, Platón ya habría escrito el Gorgias, que es el libro donde se plantea la mayor animadversión respecto de los sofistas. En otros textos, Platón es más, contemporizador. Sea como fuere, si ustedes están interesados en esto, ya sé que es un tema muy arduo y filológico, pero es importante. El libro que les recomendaría es el de Holgar Teslev, está en la bibliografía. Teslev tiene este libro en la T, Studies in Platonic Chronology, del año 82. Este es el libro más importante que se ha escrito sobre el tema, en el que se cuestiona incluso la idea de que todos los diálogos de Platón auténticos han sido escritos por él. Teslev acuña la expresión diálogos pseudo-dudosos o pseudo-apócrifos, que son aquellos, o pseudo-autorales, que son aquellos diálogos que Platón quizás habría escrito un primer borrador, habría discutido con ese borrador con sus discípulos, algún secretario le habría ayudado a mejorar algún aspecto, digamos, estilístico y demás, y que siempre había la contribución de varias personas, digamos, en las obras de Platón. Esa es un poco la idea, ¿no? Y que muchos textos de juventud se siguieron reelaborando hasta muy tarde. Entonces, claro, esa es la magia o lo divertido y curioso de Platón, que siendo un hombre, como hemos visto, tan disciplinado, que cree en la importancia de la sistematicidad tanto del cuerpo como del alma, sostenga doctrinas contradictorias en todos sus diálogos. Prácticamente no hay ni un solo diálogo que esté de acuerdo con otro. Y que todos estos diálogos se hayan publicado no de manera sucesiva, como cosas que deberían ser olvidadas, sino que el tío hubiera seguido trabajando y que hasta sus últimos días siguiera el tío trabajando en obras en las que no se exponía en ningún momento su doctrina. Entonces esto es
Esta es la magia, digamos, de Platón, que Platón no habla nunca en primera persona, siempre hablan personajes en torno a él, y que todos los intérpretes han supuesto que o bien Sócrates, o bien el Eléata, o bien el ateniense anónimo eran los portavoces de Platón, pero no está muy claro que sea así, porque si nos tomamos en serio eso, entonces Platón es el filósofo que más se contradice de toda la historia de la filosofía, así de sencillo. Vale, entonces, más o menos para el 85, Platón debería haber escrito y publicado alguna de estas obras, seguramente los textos de juventud más conocidos, el Lisis, el Cármides, alguno de estos, ¿no? Seguro el Gorgias, la primer libro de la República y el Fedro, quizás. Bien. Este es en principio el primer viaje que hace Platón fuera del ámbito del Peloponeso. No obstante, muchas fuentes posteriores, Diógenes Laercio, Plutarco, Diodoro Sículo, le atribuyeron a Platón un viaje a Egipto. Entre el viaje a Megara y el viaje a Sicilia, la tradición pensaba que Platón había viajado a Egipto, entre otras cosas por el conocimiento y la admiración que presentaba Platón hacia el gobierno egipcio. De hecho, Derrida y también Nietzsche tiene muchos textos en los que habla acerca de Platón como un egipcio intelectual, que en última instancia lo único que habría hecho sería exportar, por ejemplo, la animadversión que tenían los egipcios respecto de la música melódica, a favor de la música dórica, o el gusto por las instituciones estables a largo plazo, más o menos autoritarias, donde hay una división jerárquica entre sectas o estratos o castas. Sin embargo, no hay ninguna comprobación fehaciente de que Platón viajara a ningún otro sitio después de Megara. Lo que sí que está claro, y eso se ha confirmado por la Carta Séptima, que en el año 85 él viajó a Siracusa. Lo que se encontró al llegar a Siracusa era algo muy distinto de lo que él esperaba. En lugar de un rey dispuesto a ser adoctrinado en filosofía, lo que se encontró en Dionisio I de Siracusa era un hombre, un glotón, un mujeriego que estaba todo el día de fiestas, conforme a la tradición siciliana, que no cambia mucho desde Dionisio I hasta el Padrino, llegando incluso hasta Vito Corleone y todos estos tipos, ¿no? Es más o menos la misma tradición una y otra vez. Entonces, Platón llegó a entablar tanto conflicto con Dionisio que Dionisio decidió liberarse de él, entregándolo a una nave de esclavos espartana. Estando en ese momento Esparta en guerra con Atenas, Platón fue vendido literalmente como esclavo. Le llevaron al Peloponeso y tuvo la suerte de que un Aniceris de Cirene, un amigo suyo, pagó el rescate y le permitió volver a Atenas. Los amigos de Platón habían ya recaudado para aquel entonces un dinero para su rescate, dinero que él pudo utilizar para fundar la Academia de Atenas. Entonces también es bonita esta historia, ¿no? Platón fundó la Academia con el dinero que le liberó, con el dinero que le liberó de la condición literalmente de esclavo. Así es como regresó Platón de su primer viaje a Siracusa, como un esclavo, literal. Bueno, la Academia ya se fundó, insisto, con este estipendio, con este crowdfunding, podríamos decir, hacia el año 83, que es cuando él regresa de su esclavitud espartana, y permanece abierto durante 4 siglos, hasta el 79 después de Cristo. Luego hay periodos intermitentes de apertura y cierre de la Academia hasta que finalmente está desterrada por completo por Justiniano en el 300 y pico, yo no recuerdo la fecha. Lo que obliga a que buena parte de los manuscritos que se contenían en esa academia tuvieran que realizar un viaje loquísimo a través de territorio persa, pasando a todo lo que es la tradición árabe y oriental, vamos a decir, ¿no? Entonces, lo que nos queda ahora de Platón, pues en buena medida es el sucesivo trabajo de toda esa tradición de papiros y pergaminos que fueron circulando de un lado a otro. Sería muy interesante y muy bonito explicarlo, pero tampoco vamos a hacerlo hoy. Evidentemente, Platón durante 20 años no quiso saber nada de Siracusa. Entre el año 83 y el 66 estuvo concentrado principalmente en la Academia. Fue entonces cuando escribió la mayor parte de los diálogos que se conocen de juventud y de la época media, hasta la República.
es justo más o menos con motivo de la publicación de la República, cuando él tiene literalmente 40 años, no, 40 años no, ya 60, perdón, 60 años, que es llamado otra vez a filas, en este caso por Dionisio II de Siracusa. Una vez muerto Dionisio I de Siracusa, el glotón, mujeriego, etc., Dionisio II aparentemente tiene más interés en la filosofía. Platón no quiere acudir a Siracusa porque ya sabe cómo son los sicilianos, pero no obstante, su mayor discípulo, Dión de Siracusa, cuñado del rey o tirano, le conmina, le anima, le dice que Dionisio II no se parece a Dionisio I, es un hombre más interesado por la filosofía y demás. Es interesante además los nombres de estos tipos, Dion y Dionisio. A mí lo que me sorprende es que no se ha escrito una tragedia shakespeariana sobre el triángulo erótico-filosófico que componían Dionisio II, Dion y Sócrates y Platón. Cuando Platón habla de la formación musical y gimnástica y del discípulo ideal y tal, se está refiriendo principalmente a Dion, quien con 20 años le conoció en Siracusa y siguió muy a rajatabla ese régimen de vida, frente a Dionisio II, quien tenía mucho interés en la filosofía, pero no se la tomaba muy en serio. De hecho, estas consideraciones que hace aquí Platón, las que he leído al comienzo de la clase, están referidas a la falta de disciplina que tenía Dionisio, quien más que un filósofo era un sofista, o uno que ya creía que lo sabía todo, que no había que estudiar, que leer libros y todo esto pues es algo muy aburrido y cansado, y demás, ¿no? Un hombre que estaba más interesado, como dice Platón, por llenarse de opiniones o de tostarse levemente por el sol que acceder a la visión de lo uno, lo bello, lo bueno, etc. Entonces, a pesar de las precauciones que había tomado Platón, finalmente es invitado por segunda vez a Sicilia, emprende el viaje, que era un viaje bastante peligroso. De hecho, él en la carta séptima cita a Homero, más o menos era por cerca de Sicilia, que se situaba el estrecho que cruza Homero entre Escila y Caribdis, ¿no? Entonces dice Platón que él tuvo en sucesivos viajes a Siracusa que lidiar entre Escila y Caribdis, entre Dion y Dionisio, dos discípulos que peleaban con él como si fueran dos amantes o qué sé yo, dos esposas. Justo por aquel entonces estaba Siracusa en guerra con Cartago por Sicilia y el entorno del gobierno de Sicilia no vio con buenos ojos la llegada del filósofo, de tal forma que Filisteo, un personaje de la corte de Dionisio, de donde viene la idea del filisteísmo, conspiró contra Dion y contra Platón, que estaban intentando inculcarle a Dionisio las tareas del buen gobierno. Se dice que más o menos es por esa época que Platón escribe El Político, en el que concede un poco más y piensa que el político tiene otras virtudes que no son las del filósofo y que no hace falta que sea... No, esto es interesante, que no hace falta que el filósofo esté gobernando para que influya. Esto, de hecho, a día de hoy se conoce como hegemonía política. No hace falta que Vox esté en el gobierno para que sus ideas terminen calando en la agenda política de la derecha. No hace falta que Gustavo Bueno estuviera afiliado en el Partido Comunista Asturiano, a pesar de que le dieron el carné número uno del Partido Comunista Asturiano, con todo lo que es Asturias para la historia de la lucha de clases en España, para que tuvieran influencia salvaje en Asturias. De hecho, fíjense, de todas las naciones históricas, entre comillas, españolas, las dos en las que a lo mejor aquí estoy pasándome de listo, ¿no? Las dos en las que no ha habido un nacionalismo secesionista fuerte, pues han sido la asturiana, entre otras cosas por la influencia nacionalista españolista de Gustavo Bueno, y no sabes cuál decir que es la segunda, si esta de aquí de Aragón o la de, a pesar del himno de Soy de Aragón de KCO y todo esto, o la de Andalucía. Pero bueno, en fin, no nos metamos en esto. El asunto es que Platón estaba allí en Siracusa, Filisteo, hizo el Filisteo y conspiró contra Platón, mostrándole a Dionisio cómo Platón y Dion estaban buscando entablar una paz paralela con Cartago sin contar con la potestad regia de Dionisio. Dion inmediatamente es deportado a Italia y se emprende una captura y control de las propiedades que tenía este cuñado en Sicilia. Dionisio, sabiendo el prestigio que tenía Platón en época, no puede
ni condenar a muerte a Platón por la traición, ni tampoco encerrarle, de tal forma que él le invita o le conmina a seguir la educación filosófica. Entonces Platón se ve, y él lo cuenta de una manera muy bella en la Carta Séptima, como un pájaro que mira a través de las rejas, viéndose obligado a permanecer en la ciudadela de la isla de Ortigia en Siracusa. Y aquí se produce lo que podemos llamar el síndrome de Siracusa. El síndrome de Estocolmo, todos ustedes saben, consiste en enamorarse de su secuestrador. Pues bien, el síndrome de Siracusa podríamos decir que es el síndrome por medio del cual el secuestrador es secuestrado por su secuestrado, o el secuestrado secuestra a su secuestrador, ¿no? Roma vencedora, no, Grecia vencida vence al fiero vencedor. Los romanos le ganaron la guerra a los griegos y conquistaron Grecia, pero Grecia inoculó en Roma la concepción de la cultura asociada al teatro, la filosofía, etc. ¿Bien? Pues lo mismo pasa más o menos en el caso de de Platón con Dionisio. Dionisio le encierra, por eso te digo que es una tragedia para Racine o para Shakespeare, incluso para Lope de Vega, para los clásicos del teatro en verso. Dionisio encierra a Platón en el palacio, y Platón encierra a Dionisio en su pensamiento. Eso es un poco lo que... Y tal cual es. Durante la primavera que pasa encerrado, capturado literalmente Platón en Siracusa, emprende todo un plan educativo, y además de promulgación de leyes para las ciudades de Sicilia. Sicilia había quedado muy despoblada con motivo de los conflictos entre Cartago y Siracusa, y una de las medidas que empieza a tomar Platón en esa segunda visita a Siracusa era la de la promulgación de leyes. Hasta en la República el punto central consiste en la educación. Lo que hemos dicho, las mujeres y los hombres pueden ser iguales si se les educa en condiciones de igualdad. Se va dando cuenta Sócrates que el Platón, es que como son lo mismo, es que como Sócrates tan solo lo conocemos como un personaje de ficción, es inevitable confundirlos. El otro día, perdón por hacer referencias aquí a cosas vanas como YouTube, ¿no? Pero otro día un comentarista de YouTube me preguntaba: veo que no tienes ninguna clase dedicada a Sócrates. Digo, bueno, esto sería tanto como dedicarle una clase en filología a El Quijote o a Macbeth. No existen, salvo como personajes de ficción. Lo que tenemos de Sócrates es lo que cuentan Genófanes, si no recuerdo mal, y Platón, básicamente. Los diálogos de esos dos personajes, Genófanes o Genofonte, ya es que los nombres me bailan. Y Platón, pero sobre todo Platón. Entonces, bueno, Platón, a través de sus diálogos, Sócrates consigue convencer a Dionisio de la importancia de las leyes. Él, conforme se va haciendo viejo, le va dando más importancia, no a la constitución pedagógica a los individuos, cuanto a la constitución política de las sociedades. Como sabéis, en la República hay un paralelismo entre el alma y el Estado. Del mismo modo que el alma tiene tres partes: la intelectiva, la volitiva y la concupiscente, tiene que haber tres castas en el Estado: la de los legisladores reyes, la de los guardianes soldados y la de los mercaderes, comerciantes, artesanos y demás, ¿no? Pues bien, digamos que el joven Platón le había dado mucha importancia a la paideia, a la formación, a la educación, a la dialéctica, al saber hablar, a discutir y demás. Y conforme va haciéndose más viejo, Platón empieza a darse cuenta de que el problema no está en los hombres y las mujeres, sino en las leyes que lo gobiernan. Hasta que no cambien las leyes, no cambian los hombres, que son un producto endógeno de la sociedad o de la política. Esto ya se prevé en el político. En el político se ve muy bien cómo la labor principal del político consiste en un trabajo cuasi filosófico de promulgación de leyes. Leyes que ya no son leyes del pensamiento ni de la naturaleza, sino leyes de la comunidad política, ¿no? Y eso es lo que hizo justamente, la única labor práctica concreta que hizo Platón fue esa: promulgar varias leyes de Tarento y de otras ciudades de Sicilia que se tuvieron que reconstruir por aquella época. Bueno, después de esa primavera en la que Platón vence al fiero vencedor, se despide en buenos términos de Dionisio, llegando al acuerdo de que Dionisio liberará las posesiones de Dion. Dion podrá seguir recibiendo los beneficios de sus tierras. Evidentemente, según Platón zarpa, como si esto fuera Juego de Tronos. Dionisio, que no soportaba el hecho de que Platón privilegiara más a su primer discípulo que a su segundo, embarga todo lo de Dionisio y vende la mitad. Dion, mientras tanto, ya se asienta en Atenas, asiste a la academia, y es cuando finalmente termina la guerra entre
Cartago y Siracusa, que se plantea la posibilidad del regreso tanto de Dion como de Platón a Siracusa. Platón, que ya tiene casi 61, pues tiene justo 60 y tantos años, dice que ya está más mayor que la hostia, que otro viaje entre Escila y Caribdis le va a matar y que no quiere ir ni para adelante a Siracusa. Le llegan a llamar hasta 3 veces, le mandan un trireme, en plan, casi ves la canción de Zetangana, ¿no? De ontas que te mando un Uber. Pues literalmente Dionisio no puede más, le comen los celos y no soporta que Platón prefiera a Dion y que esté allí en la academia y demás, y manda un trireme donde está la ubicación de Platón para que vaya a Siracusa. Entre varios, Arquitas y varios otros pitagóricos del entorno de Dionisio, le convence para ir a Siracusa, y así es como él se embarca en su tercera travesía. Cuando llega, descubre que Dionisio ha empeorado, que se las da de listo, que incluso ha llegado a poner por escrito algunas de sus doctrinas. Es ahí donde Platón expone en la Carta Séptima que nadie sería tan estúpido como para poner sus doctrinas por escrito, lo cual lanza a la basura toda esta obra maravillosa literaria que nos ha dejado. Y lo hace justamente en estos términos. Dice Platón algo así como: hay gente que ha puesto mis doctrinas por escrito, pero ni ellos mismos saben quiénes son, ¿no? No se conocen, esos tíos no se conocen ni a sí mismos, ¿no? Porque poner por escrito la filosofía consiste en no saber que la filosofía se ejerce a través de la dialéctica, que el texto no responde a las preguntas, y es más, que el texto está constantemente sometido a malinterpretaciones. Lo vamos a ver, supongo, cuando hablemos del Fedro, pero ya lo podemos anticipar ahora aquí, dado que no va a haber una clase sobre la Carta Séptima, que para Platón lo central consiste en que aquí estoy un poco improvisando, pero bueno, lees la Carta Séptima, que son solamente 50 páginas, es un texto maravilloso. Hay 4 vías de acceso al conocimiento a través de lo sensible. Si no recuerdo mal, tiene que ver con el número, la palabra, aquí está, el número, la palabra y la imagen. El cuarto es el entendimiento. Pues bien, dice Platón que quien pone por escrito sus doctrinas tan solo utiliza una de las 4 vías al conocimiento, la de la palabra, privando al espectador o al público de las otras 2 físicas y en última instancia de la cuarta intelectiva. Los textos pueden ser malinterpretados, como hemos dicho con Harold Bloom. Como yo sigo hablando este tono de voz, mañana tendréis que dar la clase vosotros. Los textos son sometidos constantemente a malinterpretaciones. Nadie pondría por escrito sus pensamientos, incluso podemos añadir a día de hoy, en Twitter, ¿no? Es decir, que es el equivalente a la escritura en época. A día de hoy la gente tan solo lee las superficialidades de las redes sociales y cualquier cosa que digas ahí va a ser malinterpretada, ¿no? Pues bueno, esta es un poco la visión que tiene Platón de la escritura, que él expone en la Carta Séptima en relación a cómo ve a Dionisio. Ve a Dionisio que está todavía más ufanado, que tan solo quiere que Platón le elogie, que Platón le quiera, que diga que es mejor discípulo que Dion, etcétera, etcétera. Platón, viendo que no hay alternativa, decide quedarse un año más, intentando a ver si puede reconducir la situación. Finalmente se despide otra vez de Dionisio en buenos términos, diciendo que por favor esta vez no vuelva a romper el pacto y le devuelva a Dion sus propiedades. Dionisio vuelve a violar ese acuerdo, vende todas las cosas de Dion, insisto, por la relación de celos que tenía salvajemente con Platón. En esa misma época, Dionisio también viola varios pactos que tenía con la facción aridemocrática de Siracusa, en concreto con Heráclides, que era uno de los líderes de la facción democrática. Le promete que no le va a condenar a muerte y finalmente sí que le quiere condenar a muerte. Heráclides decide fugarse de Siracusa, formar un ejército de mercenarios hasta 800 hoplitas con Dion, coger 20 triremes y asaltar Siracusa. Se da la circunstancia de que Dionisio está fuera de Siracusa cuando llegan Dion y Heráclides, toman toda la ciudad, salvo la ciudadela. Por eso te digo que esto es Macbeth, tal cual. Salvo la ciudadela donde están atrapadas la mujer de Dionisio y su hijo. La mujer de Dionisio se llamaba Sofrosine, moderación. La de Dion se llamaba Arete, virtud. Eran buenos nombres los de las mujeres en época, no como lo del español de ahora, que es dolores y todo esto, ¿no? Angustias, es todo algo negativo, hombre, no, virtud, prudencia, moderación, todo este tipo de nombres están muy bien. Entonces, esta es un poco básicamente la historia de Platón con Siracusa. Como veis, es una historia trepidante que termina mal, como decía
un poeta español, que la historia de España es la más triste de todas porque termina mal, pero es porque no conocía la historia de Siracusa, en la que finalmente Dion y Heráclides triunfan sobre Dionisio, pero se inicia una pugna entre ambos dos por ver quién va a gobernar la ciudad, de tal forma que un secuaz de Dion mata a Heráclides y un discípulo de Heráclides mata a Dion. Entonces pasa algo parecido como con Tupac y Biggie, ¿no? West Coast, East Coast, que es lo mismo, porque la relación que tenían en realidad la Magna Grecia, Siracusa, con el Peloponeso era la misma que la West Coast y la East Coast del rap estadounidense de los 90. Bueno, pues esta es la vida de Platón. A partir del tercer viaje de Siracusa, Platón, digamos que entra en un silencio biográfico, ya se desentiende de todo tipo de empresas políticas, lleva a cabo sigue emprendiendo su doctrina y enseñándola en la academia. Es cuando escribe los libros de madurez, en los que refuta y rechaza la doctrina, las ideas, los famosos trípticos que quería hacer, el Teteto, el Sofista, el Político. Eso es un tríptico, el Filebo, el Timeo y el Critias, y por último su obra magna, que se publica cuando él ya está muerto, las leyes, que evidentemente pues lanzan una sospecha hasta qué punto Platón escribió sus obras, porque el mismo estilo que está en las leyes es el que está en muchas de las obras previas, aunque en las leyes se ve mucho más esquemático el procedimiento del diálogo. Claramente se ve la pluma de Sócrates o de su corrector de pruebas o de sus amanuenses, lo que sea. ¿Bien? Como digo, no tenemos que ver a Platón en su academia dando conferencias o clases como las que estoy dando yo ahora. De hecho, tan solo se atribuye a Platón una sola conferencia abierta al público, la famosa conferencia sobre el bien, que fue una conferencia en la que pues aquello se abarrotó, porque la gente, claro, coño, el bien, pues me van a decir cómo ganar dinero, ser feliz, etcétera, ¿no? Entonces, claro, Platón empezó, en una conferencia de 3 horas, a hablar de relaciones de proporción geométrica, relaciones entre los sólidos regulares. Entonces aquello se empezó a vaciar, como se debe vaciar toda buena clase de filosofía. La aspiración de todo filósofo es quedarse a solas consigo mismo, y es entonces ahí cuando ya, una vez se ha quedado solo, ya puede uno decir cómo ser feliz, el bien y tal, que es un secreto que tan solo los iniciados pues pueden conocer. Bien, entonces esta es la única conferencia pública que se conoce de Platón. Perdón por el juego de palabras, de nombres constante. Y aquí ya se plantea, y muerto Platón, se produce el tránsito a la Academia Vieja, donde más o menos se mantienen las doctrinas así llamadas esotéricas de Platón, que no tienen nada que ver con los diálogos. Según estas doctrinas esotéricas, Platón habría creído que el mundo está compuesto a partir de dos principios congénitos, lo uno y la duas airostos, la díada indefinida. El uno sería la fuente de perfección y de unidad, valga la redundancia, mientras que la díada indefinida sería la fuente de imperfección, materialidad, etc. Esta es una doctrina que estaría más o menos expuesta de ciertas maneras ocultas en ciertos diálogos. Por ejemplo, la tesis tan rara de que el bien está más allá de la esencia o del ser. En la República se dice que agazos epekeina tesusías, el bien está más allá del ser. Claro, esto se ha interpretado de muchas maneras. La interpretación más delirante, menos delirante, que yo podría ofrecerles y que está expuesta en mi tesis doctoral, es que lo que está ahí estableciendo Platón de alguna forma es la división entre el ser y el deber ser. Cuando Platón está diciendo que el bien está por encima del ser, lo que está afirmando es que el bien no necesita actualizarse o realizarse para seguir siendo bien. Es decir, determinadas conductas seguirían siendo buenas o malas con independencia de que nadie las realizara. Aunque todos los hombres fueran violadores en potencia o en acto, la violación seguiría siendo mala, porque el mal y el bien están por encima del ser o el no ser. Es un poco la idea que yo podría, la interpretación que yo podría ofrecerles. Es evidentemente una interpretación musulmana, aunque no se lo crean, porque son los musulmanes los que al recibir el Corán y el Aristóteles se dan cuenta de que el Corán está escrito en imperativo, mientras que Aristóteles está escrito en indicativo. Entonces dicen, ¿cómo conciliamos al Corán, que habla de un mundo creado, y frente a Aristóteles, que habla de un mundo que no ha sido creado? Pues bien, el Corán habla del deber ser y Aristóteles habla del ser. Esa es la doctrina del
la doble racionalidad que está en Avicena, Averroes y todos estos, ¿no? Pues eso se pasa luego posteriormente al averroísmo latino y se encarna muy señaladamente en el empirismo británico con Hume y el famoso diagnóstico de la falacia naturalista, que también está, por cierto, analizada y expuesta en la tesis doctoral, no tanto en el capítulo sobre Platón, sino en la introducción. Son los dos textos que yo les recomendaría, sobre todo, para que vean un poco cómo yo me muevo textualmente, aunque como estamos diciendo, y yo soy platónico en esto, nadie sería tan estúpido como para poner sus genuinas creencias por escrito. Yo todo lo que sé y pienso lo digo oralmente. Bueno, sobre la muerte de Platón hay un mito muy bonito que cuenta Olimpiodoro en sus prolegómenos anónimos a la filosofía platónica, que dice lo siguiente: justo antes de su muerte, Platón vio en un sueño que se había convertido en un cisne y, saltando de árbol en árbol, frustraba los intentos de los cazadores de pájaros que querían cazarlo. Pues bien, esto es lo que podríamos decir como preludio a esta parte final de la exposición acerca de las interpretaciones de Platón. Platón es proteico, está constantemente en cambio constante, no se le puede atrapar. Los discípulos suyos subrayaban principalmente esta doctrina esotérica que ha sido recuperada en la época contemporánea por la llamada Escuela Milán-Tubinga, cuya exposición en términos bibliográficos se puede encontrar en el libro de Giovanni Reale, recomendable bibliografía, del año 2003, por una nueva interpretación de Platón. Reale es el que expone en ese libro la interpretación de la Escuela de Tubinga, que no es una nueva interpretación, como digo, es una interpretación que se encuentra en los discípulos de Platón, es una interpretación que está en Aristóteles. O sea, casi todos estos autores de los de la Escuela de Tubinga, la llamada lectura esotérica de Platón, o de los ágrafa dogmata, las doctrinas no escritas, se apoyan sobre todo en Teofrasto, en Speusipo, en Aristóteles, la metafísica, donde cuando Aristóteles critica no solamente la teoría de las ideas, sino también la teoría de los números y esto del uno y la diada indefinida, y muy seriamente Sexto Empírico. Sexto Empírico tiene un texto que se llama Contragramáticos, que se suele traducir como contra los profesores. Allí lo que está criticando Sexto Empírico es a todas las doctrinas filosóficas, pero muy sencillamente la pitagórica, la estoica y la platónica. La platónica tal y como se entendía por aquel entonces lo platónico. A ese primer periodo de la academia le sucede el periodo medio y el periodo nuevo. El periodo nuevo y medio es divertido porque es el origen del escepticismo. Arcesilao, Carnéades y todos estos, Filo de Larisa, interpretan que Platón no sostuvo nada sustantivo, sino que su doctrina era que no se puede alcanzar la verdad, que la verdadera doctrina de Platón está expuesta en los diálogos así llamados de juventud, que en realidad se reescribió hasta el último momento, y que para Platón la dialéctica es un trabajo incesante. Ya digo que esto es fascinante porque el padre del escepticismo no académico, Sexto Empírico o Pirrónico, su libro principal contra los gramáticos o profesores, presuntamente está dirigida contra los platónicos. Pero claro, es que hay 1000 platónicos. Cuando uno dice que es platónico, es como quien dice que es marxista, de los de Groucho Marx o de los de Karl Marx. Y dentro de los de Karl Marx, ¿cuáles? Igual que Karl Marx dijo je ne suis pas marxiste, pues Platón podría decir je ne suis pas platonique, yo no soy platónico, yo no soy marxista. Es divertido que tanto Karl Marx como Platón en esta ciencia ficción que hemos planteado lo están diciendo en otro idioma que no es el suyo, porque el platonismo es un idioma distinto del de Platón. El platonismo tiene que ver evidentemente con Plotino, eso ya es la academia muy muy tardía. La academia que tiene que ver con ya la recuperación, todo esto que hemos visto, las hipóstasis, las tríadas y demás. El tomarse en serio lo de el hecho de que todo proviene de lo uno. Vale. Entonces, durante mucho tiempo, Platón se interpretó de dos formas. Una, la forma de los ágrafa dogmata, de las doctrinas no escritas, que se concretan en Plotino, que es toda la doctrina de la prioridad de lo intelectual sobre lo corporal, de la importancia del ascetismo, todo lo que Nietzsche critica y atribuye a Platón, supongo que muchos de ustedes habrán leído a Nietzsche, eso es Plotino. Basta con que abran las Eneadas para darse cuenta de eso. Eso está en Ficino, eso está en toda la tradición neoplatónica, hasta los maestros de Nietzsche. Bueno, en balde, el gran
el gran ordenador de los diálogos platónicos es el enemigo número uno de Nietzsche. Nietzsche escribió el origen de la tragedia en el espíritu griego como una tesis doctoral, una obra de juventud, y a la cual fue respondida por Wilamowitz Moellendorff en un texto muy bonito que se llama Zukunftsphilologie, la filología del futuro, en la que Wilamowitz Moellendorff muestra cómo Nietzsche se equivoca en todas las interpretaciones que hace de los clásicos. Pues bien, este Wilamowitz Moellendorff es el primero que establece una cronología de los diálogos de Platón, firme, basados en criterios estilísticos, estilométricos y demás. Hasta entonces, pues, no se sabía realmente si la apología era previa a la República o no. No había ningún criterio realmente para ver por qué Platón saltaba de un tema a otro y de una doctrina a otra, de texto a texto, ¿vale? Como digo, se daba más importancia, se privilegiaba un diálogo, el Timeo en un momento dado, la República en otro, o las leyes, y todo lo demás pues se dejaba aparcado diciendo, bueno, esto no sabemos ni cómo interpretarlo, ni siquiera, ¿vale? Entonces, hay dos lecturas de Platón durante toda la historia del neoplatonismo y del escepticismo. El Platón neoplatónico como aquel que cree que todo proviene de lo uno y de la diada indefinida, y el Platón escéptico que cree que no se puede alcanzar la verdad. De ahí provienen Cicerón, Agustín, Vives, Melanchthon, Montaigne, toda la tradición, digamos, escéptica antigua, medieval y moderna. No es realmente hasta Schleiermacher, uno de los padres de la hermenéutica de la filología contemporáneas, en el siglo XIX, el enemigo número uno de Hegel en la Universidad de Berlín, que se empieza a valorar el formato del diálogo. Y se subraya que no es azaroso que Platón escribiera en un formato de diálogo. Hasta entonces se interpretaba que Platón escribía diálogos por, qué sé yo, afinidad literaria o por impotencia filosófica, lo que fuera, o para confundir, o porque era un escéptico. Pero sin embargo, Schleiermacher muestra cómo cada diálogo pone sus propios criterios de interpretación. ¿Bien? Y cómo hay que ir diálogo por diálogo. No obstante, Schleiermacher es uno de los primeros que afirma que Platón no se contradice. Platón tiene una sola doctrina, y esa doctrina es la teoría de las ideas. Hasta entonces la teoría de las ideas no era lo más importante, insisto. Para los medievales la doctrina esencial era la de los sólidos regulares, las proporciones matemáticas y los 4 elementos en el Timeo. Ese es Schleiermacher quien dice, la doctrina genuina de Platón es la teoría de las ideas. Esa teoría de las ideas está implícita o explícita en todos los diálogos. Lo que hay que hacer es mostrar cómo, dónde está, ya está, analizar con detalle y ver dónde aparece esta doctrina. Bueno, aquí a partir de Schleiermacher se establecen las diversas escuelas de lo que es el pensamiento, la interpretación platónica. Están los que afirman que Platón siempre tuvo una doctrina sistemática. Esta es la posición, por ejemplo, de Zeller, como se pronuncia en alemán, Zeller, con 2 L's. Zeller afirmó que como no hay filosofía fuera del sistema, ¿cómo va a Platón, el padre de la filosofía, ser un asistemático? Claro, esto es la jodienda de todos los que se digan platónicos y piensen dogmáticamente que solamente se puede pensar dentro de un sistema y de una escuela. Platón es el gran creador de escuelas precisamente porque era asistemático, o porque porque no tiene un sistema sino tropecientos, tantos como interlocutores aparecen en sus diálogos, ¿vale? Evidentemente esta posición se enfrenta a la dificultad de la pura pluralidad de los diálogos platónicos, de tal forma que muy rápidamente la mayor parte de los unitaristas, así es como se conocen en la bibliografía platónica, avanzaron hacia el desarrollismo. El desarrollismo es la idea de que Platón pues, fue escribiendo los diálogos conforme fue avanzando en su proceso intelectual y que hay diálogos presocráticos, hay diálogos postsocráticos, hay diálogos de periodo medio y diálogos de periodo tardío. Los del diálogo tardío, los del periodo tardío están claros, son los posteriores a la República. El Parménides, donde se critica la teoría de las ideas, el Teteto, donde se expone una teoría del conocimiento como creencia verdadera justificada, el Sofista, donde se plantea la doctrina simploqué y se afirma que las ideas no están en otro mundo, sino que están encarnadas en este, el Político, donde se cuestiona la idea de que el filósofo debe ser rey, el Filebo, donde se plantea una teoría del amor distinta a la del banquete y la del Fedón, el Timeo, donde se plantea la doctrina de que el mundo está gobernado secretamente por las matemáticas y que la mejor forma de hacer física y astronomía es por medio de los sólidos regulares, y finalmente el Critias, donde hay una crítica muy fuerte a los procedimientos, digamos, etimológicos en filosofía.
Bueno, pues estos claramente son los últimos, junto con las leyes, que es otra historia. Pero a partir de la República para adelante, todo es un embolado y es un lío de fechas, cifras y demás, ¿vale? No obstante, los del periodo del desarrollo pues insistieron en que los diálogos en los que aparecía Sócrates más jovial y los diálogos aporéticos, en los que no se llegaban a ninguna conclusión, pues debían ser diálogos que Platón hubiera escrito o bien antes de la muerte de Sócrates o justo después. Así, la apología de Sócrates evidentemente no podía haberla escrito antes de la muerte de Sócrates, o el Critón, que en el que aparece Sócrates metido en la cárcel, tampoco podría haber sucedido entonces. En fin, hay una serie de diálogos que evidentemente tenían que ser posteriores a la muerte de Sócrates. Lo que se fue demostrando por medio de procedimientos estilométricos y demás era que ninguno de los diálogos de Platón es previo a la muerte de Sócrates. Todos son posteriores y conforme va pasando el tiempo, cada vez se ve que son más tardíos. Que tanto el Eutifrón, como el Ión, como el Lisis, como todos estos, el Cármides y demás, lejos de ser textos de juventud, son textos muy, muy de madurez. Algunos incluso posteriores a la segunda visita a Siracusa. Entonces, toda esta doctrina del periodo... Claro, es que estos son textos aporéticos. En estos diálogos no se llega a ninguna conclusión y no aparece la teoría de las ideas. Entonces, los desarrollistas, evidentemente, seguían siendo unitaristas sui generis. Sostenían que Platón se fue desarrollando su pensamiento conforme fue alejándose de Sócrates. ¿Y en qué consistía alejarse de Sócrates? En ir afirmando la teoría de las ideas. La lectura clásica es que Sócrates iba en busca de definiciones generales, pero se quedó en el apartado puramente erístico, sofístico, dialéctico, en el arte de dialogar, debatir y demás, y es Platón el que da una respuesta a las preguntas planteadas por Sócrates. Existen los conceptos universales y se puede saber algo más que el hecho de no saber nada, gracias a que hay ideas generales, universales y abstractas. Otros afirman que la forma en la que Platón se separa de Sócrates no es por medio de la teoría de las ideas, sino que no aparece hasta que aparece y desaparece en muchos diálogos, sino y que Platón es el primer antiplatónico, porque el Parménides es una destrucción completa y total de la teoría de las ideas. Todas las objeciones que se han planteado a la teoría de las ideas están en el Parménides, tal cual. El argumento del tercer hombre, todo lo que está en Aristóteles está literalmente en el Parménides. Se afirma que quizás lo que distinga a Platón de Aristócrates es que Platón incorpora lo irracional como un principio propio en su filosofía. Frente a Sócrates, que era un intelectualista moral y pensaba que nadie hace el mal a sabiendas y que todos los hombres tienden naturalmente a la virtud y al bien, y que lo único que hay que hacer es instruirles en qué consiste ese bien y esa virtud, Platón, aparentemente, especialmente a partir del Fedón en adelante, habría reconocido una cierta autonomía de las pasiones volitivas. Entonces no sería el objetivo de la educación no consiste tanto en ilustrar a la gente hacia el bien, simple y llanamente, en plan formalismo kantiano, sino educarles gimnástica y musicalmente para que controlen sus pasiones, o mejor dicho, para que sus pasiones estén bien ordenadas y orientadas, canalizadas hacia actividades productivas en lugar de improductivas, ¿vale? Bueno, esto es una posición, evidentemente, interesante, legítima, pero que ha sido muy criticada, evidentemente porque presupone varias cosas. En primer lugar, que los diálogos tienen una función didáctica, que consistían en exposiciones sencillas a través de filosofemas y mitologemas, el mito de la caverna, la alegoría de la línea, todo este tipo de cosas. El carro alado, pues Platón habría expuesto, los diálogos de Platón serían Platón for dummies, ¿no? Platón para tontos, para el que no pueda entender lo bueno de lo uno y la diada indefinida, pues le damos estos mitos para que se vaya apañando, ¿no? Además, que los diálogos pretenden probar argumentos, que el objetivo principal de los diálogos es poner argumentos, aunque sea bajo la forma del diálogo, y que en todos ellos hay una pretensión de seriedad, que no se acepta para nada que Platón hubiera escrito simplemente por el gusto de escribir, ya está, esto es el tema interesante, y que son pseudotratados, que en última instancia, si no Sócrates, pues el Eléata o el ateniense anónimo son los portavoces de lo que Platón quería decir, los correvidiles de su pensamiento. Claro, evidentemente en el siglo XX, con el pragmatismo, el existencialismo, la fenomenología, la semiótica, se empieza a ver que es necesario un análisis mucho más cuidadoso de los aspectos literarios, dramáticos, de las diversas funciones que pueden tener los textos. Los textos no solamente sirven para comunicar proposiciones lógicas, verdaderas o falsas, sino que tienen una función pragmática y demás, ¿no? Entonces,
se empieza a tomar en serio las protestas que habían mostrado Whitehead, Dewey y compañía contra la idea de que Platón era un dogmático, un totalitario, las diversas lecturas que se habían ofrecido de él a lo largo del siglo XIX y demás, ¿no? Una cosa que se ha subrayado muchísimo es la importancia del anonimato de Platón. Como hemos dicho, Platón no habla nunca de propia persona, sino siempre a través de máscaras. Siempre avanza enmascarado, como Descartes en cierta medida, ¿no? Ha habido una crítica de la estilometría por parte de Zeslev, el libro que les he recomendado, de Studies in Platonic Chronology, y también ha habido un replanteamiento de la relación entre oralidad y escritura. ¿Cómo conciliar el hecho de que Platón condenara la escritura con el hecho de que el tío escribió un montonazo de obras y que nos han llegado todo? O sea, lo maravilloso, lo curioso y lo fascinante de Platón es que un tío que despreciaba tanto la escritura nos ha llegado la obra completa. O sea, realmente no se tiene noticia de ningún diálogo que Platón no escribiera que no tuviéramos. De hecho, lo que tenemos es muchos apócrifos, dudosos, atribuidos. Pero todo lo que escribió, frente al resto de autores que siempre tienen algún manuscrito incompleto y demás, nos ha llegado tal cual. Lo cual es una maravilla, insisto, teniendo en cuenta la peripecia de que esto se tradujo al árabe, luego al latín, y luego a las diversas lenguas vernáculas. O sea, es una maravilla realmente y es casi como milagroso, sin más. Bueno, una de las cosas que evidentemente es uno de los autores más clásicos, ¿no lo he recomendado? Sí, quizás sí, Havelock. Sí, Havelock, Prefacio a Platón del año 94, publicado por Visor en castellano, pues es el que ha expuesto la tesis más conocida de que para Platón la filosofía sería imposible sin la escritura. Pero no para Platón, la razón por la cual Platón se pone a los poetas es porque los poetas siguen presos de la oralidad. Por poeta, Platón entendía algo parecido a lo que a día de hoy podríamos llamar trapero, o rapero, o trovador, o come orejas. Uno que se dedica a repetir milongas. Hablando de come orejas, perdón por la anécdota, cuando yo era adolescente acudía en Madrid a un bar que se llama el Bar Bukowski, ya el nombre dice muy poco y muy mal de ese sitio, regentado por Carlos Salem, a quien le han hecho un Me Too muy merecido, y esto era los martes de 12 a 2 de la mañana, era un antro bastante horrible, en el que se hacían recitales de poesía, como digo, y posteriormente pues yo solía salir con los poetas de la época. Yo también escribía poesía, algunos de mis manuscritos inéditos están por ahí circulando. Yo no tuve la prudencia de Platón de quemar mis tragedias y por ahí siguen haciendo sus estragos, ¿no? Entonces, después de leer los poemas, pues salíamos con los poetas a dar vueltas por aquí y por allá, y recuerdo perfectamente un día en un club de travestis y transexuales y transgénero en Chueca, cómo un poeta se quedó enzarpadísimo con la única mujer cis que había en toda la sala y se quedó como mirándola muy fijamente sin que ella le correspondiera la mirada y la quiso como apartar a una esquina para decir lo siguiente: me he fijado en ti porque te pareces a Palas Atenea. Y dije, hostia, hay que estar ya muy grillado de la cabeza para buscar, porque claro, bueno, te pareces a Elsa Pataki, vale, yo entiendo ese tipo de paralelismos, pero Palas Atenea es un personaje de ficción, o sea, del que ni siquiera nos queda una imagen canónica. Lo único que sabemos de Palas Atenea es una imagen poco favorable para el machito acosador, que salió armada y ya madura de la cabeza de su padre cuando a este le pegaron un hachazo en la cabeza. Entonces, bueno, yo no sé exactamente ese hombre qué tipo de pulsiones sadomasoquistas tenía, pero bueno, los poetas, vamos, ¿qué puedo decir yo de los poetas que no se haya dicho? El conflicto entre la poesía y la filosofía consiste en que la poesía es oralidad principalmente, ritmo, metro y demás, mientras que la filosofía habla de la verdad y la filosofía permite a través de la escritura una reflexión y externalización del conocimiento. El que está recitando un poema de 3000 versos no puede pararse a pensar si Zeus es real o no, mientras que uno que está leyendo el texto sí que puede plantearle preguntas, reflexionar acerca de él. Entonces, vamos que Platón ve los aspectos positivos y negativos de la escritura. Sobre esto he hablado en muchas ocasiones, quizás soy un poco redundante y repetitivo, pido perdón, seguimos con la exposición ya terminando. Entonces, como digo, estas más o menos son las posiciones que se han adoptado en el siglo XX. Por un lado, lo que podemos llamar la lectura dramática de Platón. Platón no quería exponer ninguna doctrina, ni siquiera la doctrina de que no hay nada que enseñar. Platón no era un escéptico, sino que Platón es principalmente un dramaturgo. Pero un dramaturgo de la textualidad, no un dramaturgo del escenario, ni un dramaturgo de la oralidad, ¿vale?
Es un dramaturgo del pensamiento, podríamos decir. Esa es una de las interpretaciones. Otra de las interpretaciones es la de la doctrina no escrita, lo que he dicho de la escuela de Tubinga. Otra interpretación es la de Leo Strauss y Jacob Klein. Esta es muy interesante en términos políticos. Leo Strauss es un intelectual judío alemán que se exilió en Chicago, en la Universidad de Chicago, y desde allí configuró todo un think tank a través de la revista, si no recuerdo mal, Phronesis, creo que se llama, neoconservador. Leo Strauss es el padre de la revuelta neocon en Estados Unidos. Y sobre todo a Leo Strauss y a Klein les interesaba mucho la doctrina de los mitos útiles o de las ficciones piadosas de Platón, sobre todo en las leyes. Platón llega a la conclusión de que no es posible la filosofía para el pueblo, que el pueblo siempre está atrapado en mitologemas o filosofemas o en pura y dura ideología, y llega a la conclusión en las leyes de que a falta de filosofía, bueno es que el pueblo tenga una religión más o menos ordenada y armoniosa. Entonces, en las leyes finalmente se pacta con el diablo y se dice, vale, vamos a recuperar a los poetas que se habían expulsado en la República, pero esta vez poetas pagados por el Estado que vayan extendiendo nuestra hegemonía, nuestros mitos, nuestros mitologemas, nuestros filosofemas. Como diría la escuela Gustavo Bueno, hay mitos luminosos y oscurantistas, luminosidad y oscurantismo que se define en base a los fines. Si tu fin es restablecer el Imperio Español, pues Hernán Cortés te puede parecer un mito luminoso de puta madre. Mientras que el feminismo te puede parecer un mito oscurantista porque, bueno, ya Platón era... ¿Para qué necesitamos más feminismo cuando Platón era feminista? Bueno, pequeña sugerencia para quien quiera hacer un trabajo en esa línea, cosa que mucha gente espero que haga o ya anticipo que hará. Un trabajo interesante sería revisar la cuestión de la igualdad de géneros en Platón, acudiendo a las asambleístas de Aristófanes y a Simone de Beauvoir, Segundo Sexo, donde Simone de Beauvoir dice que Platón no se puede ser feminista, tal y como ya entendí el feminismo, porque Platón iguala a las mujeres a base de identificarlas con lo varonil. Las mujeres pueden ser iguales a los hombres siempre y cuando sean idénticas a ellos. Es decir, las mujeres tienen que abandonar los trabajos típicamente asociados a la feminidad para cortarse el pelo, dejarse pelo en las axilas y convertirse en empresarias, guerreras o filósofas, pero en un sentido ordinario y masculino del término. Evidentemente lo que está resonando detrás de Simone de Beauvoir es el feminismo, la diferencia, que dice que hay cualidades específicamente femeninas, los cuidados, la empatía, el diálogo, en un sentido no agonístico del término, el ponerse en lugar del otro, todo este tipo de cosas, ¿no? Frente a pensar expresar contra alguien, no se piensa sin sistema, la estética es una vulgaridad, ontología ilógica, este tipo de cosas como muy de toda la tradición polla vieja en filosofía, ¿no? Entonces, bueno, esto está en el Segundo Sexo, si lo habéis leído lo sabéis, y si no, leedlo. Entonces, junto con esta lectura neoconservadora es interesante de la de Leo Strauss y Klein, porque Leo Strauss, como digo, es el fundamento de toda la revuelta neoconservadora que luego ha llegado hasta el presente. Para Leo Strauss era importante la reivindicación de ciertos mitos o de ciertas ficciones, aun a sabiendas de que no eran del todo, que estaban en tránsito de disolución. Entonces, ejemplos que ponía Leo Strauss, o que muchos de los discípulos de Leo Strauss han puesto como ficciones o mentiras piadosas, la ficción o la mentira piadosa es la libertad. La libertad no existe, pero si vendemos a la gente que puede ser libre, que a través de la autoayuda, el emprendizaje, el pensamiento positivo puede conseguir lo que quiera, competirán salvajemente en el mercado para alcanzar los mejores puestos, con lo cual se establecerá una competición feroz que redundará en beneficio de la lógica neoliberal o neoconservadora, porque no hay neoliberalismo sin neoconservadurismo. También he entendido que aquí hay mucho deleuziano. No sé si os han explicado Deleuze, pero una de las doctrinas de Deleuze en 1000 mesetas y demás, además aquí hay gente que pertenece a una asociación que se llama Rizoma, es que no hay desterritorialización sin reterritorialización. Es decir, que todo intento de despolitización de ciertos ámbitos de la sociedad implica una cierta politización de otros ámbitos. Famosa frase de Margaret Thatcher: no existe la sociedad, la gente se olvida de la segunda parte, solo existen los individuos y sus familias. Lo que claramente está haciendo Margaret Thatcher es despolitizar lo que tiene que ver con los sindicatos, los partidos y demás, y politizar la familia, y esto viene desde ahí hasta el PIN parental. No me toques a mis hijos porque este es un ámbito del comercio, el convivium, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Leo Strauss y Jacob Klein son dos autores que merece la pena leer porque son, por así decir, unos cabalistas de Platón.
están buscando siempre, por así decir, esa doctrina elitista, conspiranoica y demás que está detrás de Platón. Y bueno, este tipo de lecturas son siempre muy gratas, pero además es que estos autores tienen una influencia, sobre todo Leo Strauss, acojonante en lo que fue la reconfiguración del Partido Republicano a partir de las derrotas de los años 60, Nixon y todo esto. Bueno, yo creo que ya podemos ir terminando. No sé si habrá preguntas o no. Tranquilos, espérense. Vamos para adelante, vamos para atrás. Quisiera terminar con una frase de Press, con un parrafito de Press y con un parrafito de Ortega Set. El parrafito de Press dice lo siguiente, invitando a los estudiosos del futuro acerca de Platón. Tenemos que pensar en tipos de conocimiento distintos de las formas proposicionales más familiares para el filósofo moderno si queremos comprender a Platón. Tenemos que evaluar los argumentos menos en términos de su validez de acuerdo con los estándares modernos, incluida la noción de que un argumento ad hominem es siempre una falacia. También tenemos que suspender nuestra creencia racionalista en la contradicción entre seriedad y juego y considerar la noción lo suficientemente familiar para los lectores de ficción de que la seriedad y el juego están intrínsecamente entrelazados. ¿Cómo? Bajo la forma clásica de la ironía socrática. Entonces, a la pregunta ¿qué Platón vamos a estudiar? Yo respondería, quizás de una manera quizás muy ambiciosa, diciendo lo siguiente: ninguno de los anteriormente dichos. Igual que quizás estoy aquí siendo muy optimista respecto a ustedes, pero yo confío en ustedes por lo menos hoy. La intención de ir leyendo los diálogos y comentándolo con ustedes, y teniendo en cuenta además de que lo que salga de este seminario seguramente se vaya a convertir en un libro, es, por así decir, no atenernos ni a la escuela de Chicago, ni a la de Tubinga, ni a la de Milán, sino fundar, ya sé que esto suena muy osado, una escuela de Zaragoza. Yo soy de los que, donde fueres, haz lo que vieres. Y yo estoy seguro que un Platón maño es lo que necesitan los estudios platónicos para renovarse. Entonces, sin más dilación, les voy a leer una frase de Ortega que problematiza la cuestión del sistema para ver si a partir de las diversas trazas de lo que ustedes lean, yo lea, aquí debatamos, pueda surgir algo que merezca la pena ser leído, comentado y discutido, siempre y cuando tengamos en mente aquello de Platón de que nadie sería tan estúpido como para poner sus verdaderas creencias por escrito. Dice lo siguiente Ortega Set en Las Obras Completas, volumen 4, página 53. Este podemos decir que es el fragmento que a mí me animó a plantear este curso. Este es un curso que llevo planeando desde hace años. Y como digo, yo pagaría por dar estas clases de Platón, porque es un gozo, es el filósofo con el que todo el mundo tiene que enfrentarse una vez en su vida, y yo ya varias. Dice lo siguiente Ortega Set en ese pasaje, no recuerdo ahora cuál. Es curiosa la siguiente coincidencia. Los dos filósofos más originales de la humanidad, y a la vez los dos que han ejercido más radical influencia, Platón y Kant, no han llegado a tener una filosofía. Ahora resulta que Platón no llegó a poseer jamás la famosa teoría de las ideas, que desde siempre le atribuyeron. Fueron más bien las ideas quienes le poseyeron a él, y lo trajeron y llevaron azacanado toda su vida sin un momento de reposo y claridad doctrinal. Una relativa madurez de su propio descubrimiento no es lograda por Platón hasta después de los 60 años, aún más tardío que Kant. Puede precisarse este momento en el diálogo del sofista, y esta madurez consistió en advertir Platón que se había equivocado toda su vida al creer que lo importante es ir de la cosa a las ideas, cuando la verdadera cuestión está en mostrar cómo la idea reside en las cosas. A esta convicción llega Platón, probablemente empujado por las subversiones de sus discípulos, sobre todo Aristóteles. Entonces yo desearía que a través de la subversión o de la cooperación de mis alumnos, y algunos que vienen de oyentes también, supongo que seguidores, no quiero utilizar la palabra discípulo, que es muy fuerte, ustedes también pues remuevan mis convicciones acerca de Platón y podamos, como bien dice Ortega Set, no tanto elevarnos de la cosa a la idea, cuanto ir de la idea a la cosa misma. Zum Sagen selbst, a las cosas mismas, era uno de los lemas de la fenología de Husserl, y como vamos a explicar en la clase de la mañana, el procedimiento y el método que vamos a seguir en esta clase es simplemente la lectura atenta, que consiste en ir leyendo poquito a poquito los textos de Platón. Y nada, sin más dilación, salvo que haya alguna pregunta, lo vamos a dejar aquí. ¿Sí? Un segundo, vamos a escuchar aquí a la compañera y... Muy rápido, dos preguntas pero muy rápidas. La primera es nominal, a propósito de las doctrinas esotéricas. ¿Te has referido a los misterios eleusinos? Es lo mismo que los misterios órficos, ¿no? Yo he leído... No, los misterios órficos tienen proximidad y influencia con los misterios eleusinos, pero los misterios eleusinos son específicos de Atenas, y todos
todos los varones que pasaran a la edad adulta, el rito de paso era justamente el de ir a la caverna de Eleusis. Entonces, yo si quieres, mañana te traigo una referencia bibliográfica, me la apunto, la referencia bibliográfica de dónde está, cuál es, a mi juicio, el libro en el que está mejor expuesto esto de las doctrinas esotéricas de Eleusis, que tiene cierta proximidad con lo órfico, porque al final son doctrinas muy próximas todas, pero no son exactamente lo mismo. ¿Otra más? La segunda iba en esta misma línea de los misterios órficos, que leyendo a Giovanni Reale, me pareció que atribuía la tesis de la transmigración de las almas, en ese sentido de la dualidad del cuerpo, el cuerpo y el alma, a los órficos precisamente. Eso es, sí. Y no sé si lo veo próximo pues, a esta disyunción de lo uno y la diada indefinida, que has mencionado que venía de las doctrinas esotéricas. En ese sentido, pues... Claro, los órficos tienen mucha relación con los pitagóricos y los pitagóricos con los sofistas. Claro, una de las consecuencias después de descubrir que la raíz cuadrada de 2 es irracional es que de repente los sofistas, o sea, los pitagóricos entran en pánico absolutamente. Y una de las salidas tangenciales es decir, bueno, el ámbito de lo humano es absolutamente, está en el ámbito de la irracionalidad retórica y es el ámbito de la physis el que puede ser comprendido conforme a lógica y demás, ¿no? Entonces, insisto, todos los sofistas potentes de la época de Platón, Gorgias de Leontino y Protágoras y todos estos, provenían de círculos más o menos pitagóricos. Entonces, los pitagóricos tenían cierta influencia de los órficos, sobre todo en sus sectas, en las prácticas que tenían de sectas, por ejemplo, lo del vegetarianismo, aunque hay mucha duda al respecto, porque el vegetarianismo de Pitágoras era como el de algunos ovolacto vegetariano pisti que lo único que no se comen es al pobre corderito, pero todo lo demás hacen escabechina con ello, ¿no? Porque se dice que de Pitágoras que solamente se comía el corazón de los animales, pero bueno, en fin, eso no es vegetarianismo. Total, que hay una continuidad, o sea, es muy difícil cuando uno se mete en estas doctrinas de origen religioso decir quién influyó a quién, porque esto es como el huevo un poco y la gallina. Ha habido una retroalimentación. Los órficos, desde luego, le dan una importancia. Lo que hacen es contribuir a reformular el concepto de eternidad. La distinción entre cronos y aion, entre lo eterno y lo sempiterno, viene de esa época. Esto está tratado también en la tesis, en un momento dado, no sé dónde, creo que en la introducción, explico cómo el verbo aion, de donde viene eón, en época refería al tiempo vital. Y es con los órficos y con los pitagóricos y en parte con los platónicos, podemos decir que cuando se establece la eternidad del alma, pero se empieza a pensar que el tiempo vital es eterno. Y de ahí que el término eón en castellano refiere a tiempos muy, muy largos. Y la contraposición entre cronos y eón o aion era una contraposición entre el tiempo objetivo, medido por los relojes, de arena o de agua o de lo que sea, y el tiempo subjetivo. Pero el tiempo subjetivo en un momento dado se convierte en eterno. Bueno, eso es por ahí ya la cosa. Evidentemente hay una contaminación entre todas estas escuelas y lo que está clarísimo es que es más o menos por esta época, siglo V, ya un poco antes evidentemente de Platón, que empiezan a aparecer todas estas doctrinas que muchos dicen que vienen de Oriente. De ahí las críticas de, por ejemplo, estos tíos, los que siguen a la rusa neoliberal loca, Ayn Rand. Ayn Rand, los discípulos de Ayn Rand son unos locos de Aristóteles y consideran que Platón y Kant, por supuesto, es el gran subjetivista. Como estáis viendo, las dos asignaturas que estamos planteando es, por un lado, la tradición aristotélica con Suárez, como gran consumación de ella, y la tradición platónica. No la entendemos como antagónicas, pero podría, por ejemplo, plantearse en un trabajo, si se quiere, esa contraposición, que sería interesante. Aristóteles como realista frente a Platón como padre del idealismo. Un idealismo que iría de la mano, por supuesto, de estas doctrinas traídas de Oriente, como lo de la inmortalidad del alma, inmortalidad que para los orientales es una condena. Todas las religiones nacidas del Indo lo que quieren es escapar del ciclo de rejuvenecimiento y de renacimiento frente a la concepción de la inmortalidad en Occidente, que se concibe no como una condena, sino como la salvación. Los occidentales quieren vivir para siempre frente a los orientales, que creen que la mayor paz es morir ahora. Sí, eso es lo que te podría decir. A ver, un segundo. Aquí quiero apurar, ya sé que no estamos pasando, pero es el primer día, aquí todavía hay gente entusiasta.
los que os queréis marchar, no os preocupéis, que ya habrá tiempo los 28 clases siguientes para marcharse. ¿Alguna otra pregunta o cuestión? ¿No? Pues venga, gracias.